viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Si la oposición hace su trabajo, que es oponerse, la reforma laboral se cae. Ya ese optimismo a prueba de balas que tenía el gobierno en las primeras semanas después de la elección dio paso a un cálculo todavía optimista, pero donde están ya contando voto a voto y donde un traspié puede poner en riesgo todo el plan. Milei tuvo que volver de urgencia desde Noruega. Ayer los voceros del gobierno decían que vino a firmar la ley de reforma laboral después de hacerle un ajuste de último momento. Es una excusa un poco rara, pero escuchemos, por ejemplo, las sospechas que despertaba incluso en alguien como Eduardo Feynman. Mientras buscas eso, una alta fuente de Casa Rosada me dice... Le pregunté, ¿por qué vuelve antes el presidente? Sí. Dice, entiendo que tiene que firmar rápido la reforma. ¿Viste? Ni bien llega la firma. ¿Viste que te dije que era eso?
Le acabo de preguntar, ¿no lo puede hacer electrónicamente? Raro, ¿no? Sí, Pero bueno, qué sé yo. Estamos ¿Qué sé yo? entrevistando en vivo Qué sé yo. al gobierno. Vamos produciendo en vivo y vamos... Pero viste que no estaba tan errado. No, está bien. Pero Lo que tu pasa que lógica no me- es... No, pero lo que estás diciendo vos es muy lógico. Me suena, qué sé yo, pero... Yo lo bueno. escuché. Bueno, les cuento lo que pasó realmente, porque sí, lo podría haber firmado desde afuera. Una interna casi hace volar por los aires la ley Rifle, la reforma laboral. Lo curioso es que es una interna que hermana a dos enemigos íntimos dentro del gobierno, Martín Menem y Santiago Caputo, que unieron fuerzas contra Federico Sturzenegger, que es el autor de esta reforma. Menem y Santiago Caputo son dos de los funcionarios del gobierno que tienen interlocución con los sindicatos. El tercero, que es Julio Cordero, también hizo advertencias en el mismo sentido, que básicamente le dijo, miren, la CGT no va a alargar lo que ellos llaman los derechos colectivos, los que hacen a la capacidad de organizar y de financiar el funcionamiento gremial y sindical, personería, negociaciones por empresa, los fondos obviamente para financiar a los sindicatos. ¿Qué es lo que se venía hablando además con la CGT en todas las charlas que tuvo el gobierno? Sturzenegger, de hecho, cuando estuvo reunido el lunes con el diputados de La Libertad Avanza, les dijo que iba a salir una versión light, sin todo ese paquete contra los sindicatos. Obviamente sí, el tema de las horas extras, sí, el tema de las indemnizaciones, pero lo que era contra los sindicatos, no. A esa reunión en la Cámara de Diputados no fue Martín Menem, ya un símbolo de que esa interna venía escalando. El problema es que al día siguiente, el martes, Adorni anuncia el proyecto e incluye en ese anuncio, tanto oralmente como luego por escrito en un documento, muchos de los artículos que supuestamente habían quedado afuera por esta gestión entre la CGT, Caputo, Martín Menem y demás. El proyecto estaba listo para ingresar al Senado, donde Patricia Bullrich además lo esperaba para darle tratamiento express, pero lo frenaron a último momento y con Milei afuera, tanto Menem como Santiago Caputo. ¿Por qué? Porque el cálculo de los votos le está dando al gobierno bastante más fino de lo que creía. Y piensan que si el tratamiento se empantana, bueno, se va a volver cada vez más difícil. Que va a ser fácil aprobarlo ahora en diciembre, pero que si se llega a enero va a ser más difícil, en febrero va a ser más difícil y así. La Casa Rosada está tratando de resolverlo rápido. El miércoles, ayer, por la tarde, recibió a Sáenz, a Jalil, a Orrego, votos clave con los que se está negociando además el tema de la ley de glaciares y demás. Hoy va a estar Jaldo. Las provincias que no están alineadas son el árbitro de esta votación. En el Senado, que es por donde va a entrar, el gobierno necesita 37 y a esta hora Bullrich dice que tiene 34, contando al bloque de La Libertad Avanza, al del PRO, a los radicales y a Luis Juez. La oposición necesita 36 votos, porque con 36 votos frenás el quórum. No se puede tratar la ley. Tienen 28 de base. Son los 24 del bloque peronista, del interbloque peronista, más los 4 de Convicción Federal, que eran estos que eran parte del bloque peronista y se fueron, pero que estuvieron presentes ayer en la reunión con la CGT en el Senado. También en el bloque peronista cuentan con los dos senadores santacruceños, con lo cual ahí ya estás en 30, necesitas llegar a 36 para bloquearlo. La oposición necesita 6 votos, el oficialismo necesita 3 votos, y lo definen, ¿quiénes? Bueno, los senadores de Tucumán, de Córdoba, de Misiones, etcétera. Incluso Chubut, Salta, bueno. Son todos gobernadores que hoy están negociando con el gobierno, que hoy dicen que quieren que salga la reforma, que le han puesto la carita a cada una de las instancias que el gobierno pidió después del 26 de octubre, pero que también son sensibles si la CGT finalmente decide cambiar el acompañamiento pasivo que tuvo hasta ahora por un rechazo cerrado
algo que se leería casi como instinto de supervivencia, porque el proyecto de ley, hay que ver qué firmó finalmente Milei, pero el que se anunció el martes, por lo menos, era prácticamente para ponerle un cierre al movimiento obrero organizado en la Argentina. Y se vio en las últimas 24 horas algo que se parece a un recálculo de la dirección de la CGT. Hay que ver cómo sigue. Pero cuando uno escucha las declaraciones de Cristian Jerónimo, que aparece como el vocero del nuevo triunvirato, son muy distintas al tono que había hasta hace 48, 72 horas. Escuchemos, por ejemplo, lo que le decía ayer en la primera nota que dio, creo, que fue acá con Ari y con el equipo de Habrá Consecuencias. ¿Cómo? Que aparece el nombre de Gerardo Martínez en la página número 1, dice el presidente del Consejo de Mayo y los vocales, y está su nombre como parte de este informe que se presentó ayer. Lo podían haber puesto ellos, pero él no lo firmó. Digo, no estuvo Gerardo Martínez ayer en el cierre del Consejo de Mayo. ¿Y por qué no estuvo? ¿Cuál es Y fue una demostración de que se rechazaba de parte del hombre que iba en representación de la CGTI, que se rechazaba lo que se estaba planteando ahí en el cierre del Consejo de Mayo. Bien, al rato dio otra nota Cristian Jerónimo y le preguntaron también de nuevo por el contenido del proyecto y se lo sorprendía, y decía esto. Digo, nosotros reivindicamos los derechos colectivos, los cuales las organizaciones sindicales tienen preponderancia a la hora de cuidar los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Y eso es en un tipo de decisión así tendrá la cobertura de su organización gremial, donde lo entienda. Digo, nosotros entendemos que más allá de lo que plantea este gobierno, si hay que construir algún tipo de régimen diferencial para generar una dinámica distinta, tiene que ser un acuerdo entre capital y trabajo, no construyéndolo de una cuestión partidaria e ideológica. Y Cristian, ¿te sorprende este proyecto? ¿Esperabas otra cosa? No, la verdad que no, porque ya esto venía trascendiendo ya hace algún tiempo, más allá que ellos lo desconocían, ellos mismos lo habían dejado trascender, y sabíamos más o menos que eran los lineamientos que venían trayendo en su cabeza y lo que querían plantear. Ahora depende de la capacidad que tengamos nosotros de dar las discusiones en todos los ámbitos y de construir la fortaleza necesaria para construir un plan de acción, ¿no? Bueno, ya se habla de plan de acción. Es realmente una diferencia. Hay que ver, insisto, cómo evoluciona. Ayer estuvieron reunidos con senadores y diputados de Unión por la Patria, lo cual también habla de una posición opositora o de oponerse a la ley, más allá de que hay algunos votos en esos bloques que el gobierno contaba como posibles hasta ahora. Eso si la CGT se pone firme, no, esos votos no van a estar. Y hoy al mediodía va a reunirse, va a haber una reunión de su mesa chica para definir este plan de lucha. Como anticipó ayer Mariano Martín acá, la idea sería que antes de fin de año haya una importante movilización que coincida probablemente con el tratamiento en el Congreso de la ley. Va a hacer falta más que eso para frenarla. Va a hacer falta más que una marcha al Congreso. Miren, este proyecto no busca generar empleo, como dicen, ¿no? Lo escuchamos a Toto Caputo, por ejemplo, justificándolo. Entonces, nosotros esta parte de la reforma laboral, estrictamente en lo impositivo, lo hemos focalizado para darle una mano fuerte a la formalización, a la reforma laboral, porque nos parece clave que haya más formalización y además, hablando de justicia social, que más injusticia social que no tener trabajo. Entonces, hace 14 años que no aumenta el empleo, y eso es por las razones que todos saben, ¿no? Ya que todas las pymes saben y las grandes empresas saben también, que es la industria del juicio, la rigidez de lo que son las leyes laborales nuestras. Entonces, muy difícil también crecer cuando durante 14 años no crece el nivel de empleo formal, es casi... cultural. Sí, una cosa casi absurda.
Sturzenegger también dice lo mismo, hace 10 años que no se genera empleo, lo dijo ayer justamente cuando presentaban esta reforma. Hay un mensaje muy importante para dar, que es que Argentina tiene un problema en su mercado laboral. Es el mercado, hace 10 años que no crea empleo formal. Es un mercado donde la mitad de los argentinos trabajan en la informalidad, entonces me parece que no tenemos que abundar en que tenemos un problema de diagnóstico, y creo que entre todos hemos trabajado una reforma laboral que tiene como objetivo central que haya más empleo en la Argentina, permitir que crezca ese empleo en la Argentina, que se reduzcan los costos que pesan sobre la relación laboral para que los salarios puedan subir. Me parece que ese es el objetivo, y en ese objetivo creo que estamos todos en el mismo barco. Bueno, es mentira. Miente Sturzenegger, miente Caputo, y es tan sencillo como para ir a ver los datos. El empleo registrado justamente tiene la ventaja de que se registra. Es muy fácil saber si crece o decrece porque es justamente empleo registrado. Y ahí vemos una evolución desde agosto de 2009, para dejar atrás los años de después de la crisis, que dicen, bueno, creció mucho porque se venía de un piso muy bajo y demás. No, agosto de 2009. Y ahí se ve cómo crece muy rápidamente hasta 2011, luego se ameseta un poco, pero sigue creciendo hasta un pico en 2015. Cuando gana Macri empieza a caer, se recupera en los meses previos a la elección del 17, cuando hubo una inyección de dinero para activar la economía justamente para mejorar el escenario electoral, y luego vemos la caída abrupta que empieza durante toda la segunda mitad del gobierno de Macri, coincidiendo con las reformas laborales que hizo ese gobierno y en la que trabajaron algunos abogados de empresas que están haciendo la reforma ahora, los mismos. Después se ve una caída vertical, que es el comienzo de la pandemia, en marzo del 20, y cómo durante el gobierno del Frente de Todos, gobierno que, como digo siempre, fue tan malo que después ganó Milei, pero aún así, en creación de empleo formal, tuvo una performance muy buena, que lo dejó incluso por encima de los picos de 2011, de 2015, de 2017, sin necesidad de flexibilizar, sin necesidad de ninguna de estas reformas. Y luego, cuando ganó Milei, o en realidad un poco antes, cuando empieza la inestabilidad después de la sequía y durante la campaña, empieza a caer y con Milei se desploma y queda amesetado debajo de esa caída. Es decir, no hay ninguna relación entre este tipo de reformas y si se crea o no empleo. No hacen esto, no están proponiendo esto para crear empleo. Entonces, ¿para qué? Es la pregunta. Y la respuesta es que lo hacen para cambiar el país para siempre. Como decimos siempre, Thatcher, la economía es un instrumento, lo que buscan es cambiar el alma. Lo que buscan es moldear a la Argentina, imagen y semejanza de las familias más ricas, que extrañan esa época en la que eran dueños de la vida de sus trabajadores y quieren volver a eso. Cuando te dicen, queremos despedir sin despeinarnos, queremos cambiar la cantidad de horas que trabajes hoy, mañana, banco de horas, no nos importa si tenés que buscar a tu pibe del colegio, si tenés entradas para ir a ver a tu equipo, podemos disponer de tus horas, podemos disponer cuándo te tomás vacaciones. Todo eso es una forma de decirte, somos los dueños de tu vida. Si querés trabajar para nosotros, tenés que entregarnos mucho más que tu fuerza de trabajo. Tenés que entregarnos todo. Porque además, esta no es una reforma para trabajadores de fábricas. En el país al que vamos no hay fábricas. No es para trabajadores de la minería, el gas, el petróleo, porque esos tienen buenos salarios y tienen buenos convenios y los van a seguir teniendo. Esto es para el chofer, para la enfermera, para los docentes de los hijos, para el mozo que les lleva la comida cuando salen a comer afuera, para la mujer que limpia sus casas. Lo que quieren es reducir al pueblo argentino a un estado de servidumbre. Y estamos a tiempo de detenerlo. Si la oposición se opone, esta reforma se cae. Pero para eso van a tener que tomar nota de algo que venimos advirtiendo hace tiempo, que es que Milei no negocia. Milei somete o se somete, impone o se impone. Entonces, para evitar que imponga esta reforma, va a haber que imponerse a él. No por las buenas, no negociando, no juntándose con Santilli. En la calle, en las fábricas, en el Congreso. No va a alcanzar con un comunicado, no va a alcanzar con mandar 4 o 5 columnas simbólicas, una marchita e irse a las 3:30 de la tarde cuando llegan los camiones hidrantes. No va a alcanzar con quedarse
actuando en esas 10 cuadras que hay entre el Congreso y la Rosada. Si quieren frenar esto, y deberían hacerlo por instinto de supervivencia, van a tener que estar dispuestos a ganarle la pulseada al gobierno, hacer lo que sea necesario para torcerle el brazo. Y esa es una batalla que no se da en las redes, que no se da en la tele, que no se da por comunicados. Si van a querer que los gobernadores de Catamarca, de Tucumán, de Salta, de Neuquén, de Chubut, no pongan sus votos, entonces van a tener que paralizar las fábricas en Catamarca, en Tucumán, en Salta, en Chubut. Van a tener que salir a las calles y cortar las rutas en cada una de las provincias del país, a luchar a cada ciudad, a frenar cada fábrica, a movilizar a cada seccional. Pero si lo hacen, si se oponen, la reforma laboral se cae. Porque, aunque ya volvieron a aparecer después de las elecciones esas encuestas que dicen que Milei es rubio, ojos celestes y de 1,80, la verdad es que el gobierno ya volvió a esa dinámica de estar todo el tiempo corriendo atrás del conejo verde. Ayer celebraron el regreso a los mercados que no fue. Caputo decía que quería por lo menos $1.000 millones a menos del 9%. Lo dijo en on the record, está grabado. Y finalmente terminaron pidiendo favores, golpeando la puerta de sus amigos, dándole negocios a las aseguradoras y los bancos. Vamos directo a la placa 24. Para conseguir menos de 1.000 a más del 9%. Porque como bien explica acá Cristian Buteler, captaron 910 millones y la tasa terminó siendo del 9,26%. Una tasa que por otro lado es más alta que la que consiguió la provincia de Santa Fe hace un par de semanas, que la que consiguió la ciudad de Buenos Aires hace un par de semanas. Eso está en la siguiente placa, en la 26. Y eso lo que significa es que le creen más a Puyaro o a Jorge Macri que a Toto Caputo. El riesgo país hoy está igual que en diciembre del 24. La inflación que vamos a conocer hoy a la tarde, igual que la de noviembre del 24. Ayer conocimos la ciudad, 2,4%. Pero en Córdoba también, 2,4%. En ciudades del interior bonaerense, como La Plata y Bahía Blanca, 3% está dando la inflación. Y ya no hay herencia que valga, ya no corre esa excusa. Y encima ahora nos enteramos que están volviendo a vender dólares para sostener el precio. Salió ayer un tuit de Ignacio Liberadol, periodista de la agencia internacional Bloomberg, contando que está volviendo a vender dólares para evitar una depreciación. Miren, les cuento algo que no tienen por qué saberlo y con esto termino. Esta es la época del año en la que las empresas liquidan los dólares que tienen para pagar aguinaldos, para pagar bonos, para todos los gastos extraordinarios que se hacen a fin de año. Eso debería hacer que el precio baje. Y sin embargo está subiendo y el gobierno tiene que intervenir. En una semana, esos bonos y esos aguinaldos van a estar en los bolsillos de los laburantes, los que sean afortunados de tenerlos, que se van a dar vuelta y van a salir a comprar dólares. Entonces, la presión para que suba va a ser más grande. Y mientras tanto, los bonistas que tienen que cobrar el 9 de enero 4.000 millones, ven como Toto se está gastando los dólares en sostener el dólar bajo. En este contexto, cada semana que pase, se achica la ventana del gobierno para aprobar sus reformas. Por eso Milei se tuvo que volver volando, literalmente, desde Noruega, dejó plantado al rey y al primer ministro para saldar el debate que demoraba la presentación de la ley. Pero si la oposición se opone, si hace su trabajo en serio, la reforma laboral se cae. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buenas. Buen día. Buen día. Me gustaría aclarar algo en relación a lo del dólar, porque Dale, le tuve que preguntar a mucha gente ayer, operadores del mercado financiero, que ven esos movimientos justamente en el mercado, y hay una nota de Fer Alonso, con quien hablamos bastante ayer también, que explica un poco este tesoro, que como es el tesoro el que opera directamente en el mercado de cambios, no nos enteramos de nada. Claro. No nos enteramos de nada, porque si fuese el Banco Central, por lo menos tendríamos la información de parte de ese organismo. Lo que pasó es que el Banco Central compró esos movimientos de deuda de Santa Fe y de Cava, que se endeudaron a una tasa menor que el gobierno nacional, y ellos sí con legislación extranjera, 600 y 800 millones de dólares. Y el Tesoro salió a comprar esos dólares y ahora, efectivamente, como decías, está vendiendo bloques más chiquitos para sostener el precio. Digamos, hay una compra de dólares que tiene que ver con la emisión de deuda de las provincias de Santa Fe y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y esos dólares, en vez de, por ejemplo, acumularlos de cara al vencimiento que
mencionabas en enero, bueno, lo usan para mantener este tipo de cambios. Para aclarar entonces, Puyaro, por ejemplo, pide Sí. dólares prestados, le dan los dólares. Como él necesita cubrir gastos en pesos, esos dólares los tiene que cambiar a pesos y el que le hace ese cambio es el gobierno nacional que se queda con los dólares. Todo dólar que entra a la Argentina pasa por el Banco Por el Banco Central. Central. Lo mismo con las empresas privadas, el boom de Exacto. obligaciones negociables. Y mi pregunta es, ¿y con qué pesos? Bueno, ¿Con qué pesos compró esos dólares? Eso fue una remera de Pablo Kirchner. Claro, por Argentina. eso. ¿Con qué pesos? ¿Con qué pesos? recordemos que el parte del superávit fiscal que va teniendo el gobierno es como si fuese una caja del tesoro donde todavía tiene pesos ahí para usar. Hay que ver en el presupuesto ya para el año que viene, bueno, qué estimación hacen de emisión monetaria, porque tienen que comprar dólares, porque hay vencimientos que son muy grandes en términos de capital y que no se entiende ni de dónde van a salir los dólares ni de dónde van a salir los pesos para cubrirlos. Esta deuda de las empresas y de los gobiernos provinciales, después en algún momento hay que cubrirla. Sí, claro. También. La tiene que cubrir el Banco Claro. Central, el Estado Nacional. Era una de las discusiones que había durante el gobierno del Frente de Todos, Exactamente. ¿no? Que les Exacto. pedían dólares las empresas al Estado La para... pidieron durante el macrismo, la pagaron durante... Es que como los dólares el entran peronismo. cuando entra la deuda, bueno, cuando está el repago de la deuda, el Banco Central le tiene que asegurar esos dólares a tanto a las empresas como a las provincias. Entonces sí, es parte de ese perfil de vencimientos. Hay que decir que tanto Santa Fe como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se endeudaron en mejores condiciones, mucho mejores condiciones que la Nación, tanto con una tasa más baja como con un plazo más largo, y en parte tiene que ver porque son provincias que no han Que defaulteado. no tuvieron a Caputo de ministro. Exacto. Gracias, Diego. Más sintético ahí. Y consulta, esto en términos de la economía de la calle, ¿qué significa? Digo, en términos de cómo puede afectar esto la evolución de precios, la actividad económica, la generación de laburo. Porque parecía que el laburo se genera no por lo que decía el Congreso y no por lo que pasa en la economía, cuando la realidad te muestra que la creación de laburo correlaciona con una economía que crece. Exacto. La siempre. creación trabajo tiene que ver con la actividad económica. Digo, si la actividad económica crece la cantidad de empleo que se necesita. Ahora, cualquier actividad económica, bueno, no, hay sectores que necesitan mayor cantidad de mano de obra y sectores que no necesitan tanta mano de obra. Justo los sectores que tienen que ver con minería, hidrocarburos y el campo, que son los sectores que favorece este gobierno, no son los sectores que son más mano de obra dependientes, o por lo menos tienen mano de obra más estacional, ¿no? La minería, bueno, en un principio necesitas construcción y demás, pero después se sostiene con relativamente pocos trabajadores. Todo lo que es sector industria, comercio, que obviamente necesita más personas, bueno, es lo que vienen destruyendo en los últimos 2 años. Eso corre por un lado. Ahora, cuando hablamos de las reservas son los que sostienen a nuestro peso. Entonces, si el gobierno no está acumulando reservas y tiene el mismo nivel de reservas que cuando se fue el gobierno del Frente de Todos, que sabemos que la parte económica se fue en una situación muy compleja y muy desafiante, bueno, te dice qué tan sostenible es este modelo. Y creo que como argentinos, argentinas, sabemos muy bien que si hay variaciones en el dólar, hay variaciones en los precios. Y después está el apoyo del Círculo Rojo, Diego, porque si bien está muy entusiasmado el Círculo Rojo con estas reformas que propone Milei, también está viendo que el costo a pagar o el precio a pagar es muy alto, ¿no es cierto? Sí, creo que va a haber hay una ofensiva obviamente del Círculo Rojo para apoyar estas Sin dudas. leyes, pero claro, está dividido el corazón de algunos empresarios importantes. Vamos a hablar de Paolo Roca, que apoya con su corazón petrolero, rechaza con su corazón siderúrgico. Esa es la ventaja de ser rico, podés tener más de un corazón, ¿no? Sí. La mayoría de nosotros no tenemos. Y el otro ese... es interesante el rol de Martín Rapalini, ¿no? Que es el presidente de la Unión Industrial Argentina. Se supone que se tiene que oponer, no te digo a la reforma laboral, se tiene que oponer a la destrucción de la industria. Sí. Sin embargo, Martín Rapalini es socio del proyecto del proyecto San Jorge, que se acaba de aprobar en Mendoza. Hay una minera que se llama Sonda, que es de capitales suizos, que tiene un socio local. ¿Quién es el socio local? El presidente Rapalini. de la UIA. Entonces, ¿cómo se puede oponer Martín Rapalini a la destrucción de la industria si es socio del proyecto de Milei? En este caso, lo que se acaba de aprobar en Mendoza. Digo porque Pichetto, por ejemplo, en las últimas horas le reclamaba a Roca, le reclamaba a Rapalini que se pongan al frente de la oposición
al proyecto de Milei. Sí. Es difícil porque son socios, ¿no? Sí, y ese es el problema de un país donde la enorme mayoría de los grandes empresarios industriales además tienen intereses financieros y intereses en el campo. Con lo cual, siempre por algún lado le pueden dar algo para que gane si hace la vista gorda mientras le cierran las fábricas. Es interesante lo de Rapalini porque cambia una industria por una actividad extractivista. O sea, conocíamos a Rapalini como dueño de Cerámicas Alberdi. Sí. Que Con Cerámicas Alberdi está asociado a este proyecto. Claro. Con el grupo Alberdi, o sea, Sí. él pasó de ser solamente cerámica a un grupo económico, dentro de ese grupo minería. Es un cambio grande ahí, porque es industria o extractivismo. Bueno, el presidente de la Unión Industrial Argentina debería ser el presidente de la Unión Extractivista Argentina. UEA, ¿cómo sería? UEA. Claro, una cosa así. UEA. UEXA. UEA, Bueno. sí. Le fue muy bien a Rapalini con la cerámica, ¿no? Digo, como para generar esta expansión. Yo sé Sí. que todo lo que es mundo cerámica y sobre todo el mundo, hace poco cerró Ilva, que era el histórico Sí. de los porcelanatos, Sí. digamos, Sí. eso es todo un Accesorio de baño. y demás. es todo un rubro que está para atrás. Y sí, por como toda la importaciones construcción. claro, por importaciones y por caída de construcción. Así que el hombre fue muy inteligente y viró. El tema es que es otra vez, o sea, el anterior presidente de la UIA ni siquiera tenía una fábrica. Era Funes Rioja. Era el abogado de los que tenían la Era el fábrica. abogado de los que tenían la fábrica, es el tipo que escribe y debe haber estado detrás de lo que presentaron ahora de la reforma laboral. Rapalini es debe el haber delegado metido. de Pablo Roca, ¿no? Y Pero, claro. a ver, incluso cuando había al frente de la UIA figuras más, si se quiere, cercanas a un desarrollismo, a un productivismo como de Mendiguren hizo la plata en la industria textil, pero en cuanto la hizo y la tuvo, se dio vuelta y compró campos. Compró vaquitas, sí. Entonces, No, lo digo, más cercano fue... son intereses sectoriales, multisectoriales, con más de un corazón, como decías vos. Y ahí empiezas a fallar como representante de esos intereses Capaz que el sectoriales. ejemplo más cercano fue Lascurain y terminó a esto de estar en cana. O sea, porque es también eso, la persecución a cualquiera que se mueva un poquito de lo que tenés que hacer es brutal. Hay dirigentes, obviamente, en la UIA que tienen Sí, otro perfil. claro. obvio. Pero no de la llegan. representación. Lo mismo Exacto. que cuando hablamos de la CGT estamos hablando de los que ponen la cara y toman las decisiones. Obvio. Después hay... No, lo escuchás estos días Son a- estructuras muy amplias. Lo escuchás estos días a Helio del Rey, de Adimra, que dice otras cosas. Lo escuchás a Guillermo Moretti, que es uno de los vicepresidentes Sí. de la UIA, dice otras cosas. Hay dirigentes empresariales que no son los Rapalini, los Roca, que no tienen nada que ver con eso. Pero no son los que meten la cuchara en los proyectos como el de hoy. No, Como- definitivamente. ¿Cómo vamos a leer hoy? 79 páginas tiene esto. Me dijiste que lo estabas mandando Alan, que lo estabas mandando vos ya, Sí, el proyecto. y Sí, sí. tarea. El tema No es lo que pude leer yo todavía. Es tremenda la tarea, porque el tema Ya no es leer. Mariano Martín ya lo está Sí. diseccionando. En todo caso, si después puede salir 5 minutos o algo para contarnos. El tema que en estos proyectos no es leer 79 páginas, porque en una página dice, deróguese el inciso 14 de la ley 27, etc. Y tenés que ir a buscar el inciso 14 así. de la ley. Mariano Martín ya lo leyó antes de que salga. Mariano Martín fue el primero que contó Sí. cuáles eran los puntos Sí. principales. Fue desmentido en más de una Se ocasión. negociaron algunos puntos, me dijeron, con Mariano Martín. Y en este entre los- momento entre los que redactaron. decir que es un hombre muy recatado y demás, porque si no podría estar podría estar exhibiendo su éxito y su Igual de su recatado no tiene información. nada Mariano Martín, pero bueno, no lo vamos a discutir ahora. Déjame tratarlo bien un ratito. Bueno, entonces en minutos vamos a tener los detalles de este proyecto que ya es oficial, ya lo firmó Milei, ya está circulando y vamos a ver entonces también quién se impuso en esa interna Claro. entre los que querían una versión un poco más desnatada para que tenga un trámite rápido y los que decían, no, vamos por todo, aprovechemos ahora y vamos por todo. Bueno, ya se sabrá en cuestión de minutos. Pero me estabas contando un poco de los dos corazones de Pablo Roca. Si querés avancemos Sí, por ahí. Mientras. podemos avanzar con Es como un eso. pulpo. Porque, claro. ¿Los pulpos tienen dos corazones? Los pulpos No tienen sabía. varios corazones. Sí, sí. Ah, que me sí. presten uno. Bueno, es como un pulpo. Mirá, Pablo Roca. Techint es un pulpo. Te dejo la metáfora, amigo. Hay que escribir un libro sobre Pablo Roca. Uf. No sé por qué nadie lo escribe, No, yo tampoco. pero hay que escribirlo. y- No sé si tendría mucho público, pero la gente Sí. del poder seguramente lo leería. Sí, Sí, tendría re. público. Bueno, no sé las editoriales si piensan eso, pero Y quizá- nosotros, 6 libros venden. Nosotros, De mínima. de mínima. Bueno, el pulpo rock. Ahí tenés el título. Claro, el pulpo. el El Roca. pulpo. Bueno. Que Nunca contaban aprendí a hablar bien de las- español. De las empresas. A ver, Pablo Roca apareció hace 2 o 3 semanas y se vino hablando mucho, ¿no?, de las declaraciones de Roca cuando habló en la conferencia industrial y dio algunos números de
el huracán de importaciones bajo Milei, cómo aumentaron las importaciones de heladeras, cómo aumentaron las importaciones de lavarropas. Ahora lo vamos a repasar a eso. Y hoy además Paolo Roca va a hacer su reaparición pública, ahora les voy a contar. Lo primero es una noticia que sorprendió, lo tenemos en la placa 1, sorprendió sobre todo a los afectados de esta noticia, después de que Paolo Roca habló en la conferencia industrial y cuestionó el modelo Milei, apareció esta noticia publicada en Clarín el lunes, feriado. Techin dice que cerraría una planta industrial si traen desde China tubos para gasoducto, analiza bajar las persianas de Tenaris CIA en Valentín Alsina, partido Lanús, que emplea a entre 300 y 400 personas. Bueno, ¿por qué? Porque Paolo Roca dice, si no gano la licitación de un consorcio privado que se está definiendo en estas horas para hacer 478 kilómetros del gasoducto que va desde Neuquén a Río Negro, bueno, si no gano la licitación en Vaca Muerta, cierro mi empresa en el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires. Así fue publicada la nota, después le cambiaron el título porque era muy fuerte, ¿no? La amenaza. Sí, claro. Si no gano esta licitación, voy a cerrar. Le cambiaron el título en Clarín. Fuerte preocupación industrial, bajaron un poquito por los tubos chinos en los gasoductos de Vaca Muerta. Se dieron cuenta que era demasiado decir, si no gano una licitación, echo 400 personas a la calle. Y sí. Y le cambiaron el título, ¿no? Esta nota del lunes, los laburantes se enteraron en el feriado de que estaban por cerrar una empresa que tiene una historia increíble, de la época del peronismo, pero que pertenece a Techin desde hace casi 40 años. Y que son esas empresas que construyen el paisaje social que las rodea. Exacto. Todo el barrio alrededor de esa planta funciona en torno a esa planta, se fue construyendo. Cuando esa planta se puso ahí, ese barrio era apenas una barriada y se fue construyendo alrededor de esa industria como tantas otras, no solo en el conurbano bonaerense, en todo el país. Por eso esta amenaza de cierre es algo más que 400 puestos de trabajo. Te detona un conflicto de profundidad en el corazón del conurbano bonaerense. Sí, esta noticia tiene una repercusión en todos los ámbitos. ¿Por qué? Tiene una repercusión en el ámbito de los grandes pulpos petroleros. Porque ahí Paolo Roca se está peleando con la familia Bulgeroni y con Marcelo Mindlin de Pampa Energía, que son los que integran ese consorcio con empresas noruegas, con empresas británicas. Entonces le está diciendo Paolo Roca a los que son sus socios y rivales, o gano esta licitación o van a pagar las consecuencias en la provincia de Buenos Aires. ¿La licitación la hace el Estado o la hacen los privados? No, es entre privados. Ah, todo entre privados. Todo entre privados. Esto lo decide este consorcio que se llama Southern Energy y que tiene que definir quién va a ser los caños de este gasoducto. O sea, Roca le está pidiendo al presidente liberal libertario que el Estado intervenga en una negociación entre privados para que una licitación beneficie al que no da, como dice Milei, el mejor bien al mejor precio. Exacto. Y además, ¿qué dice Roca? Son los chinos. Pero en realidad hay 15 grupos que están en esta licitación. Yo hablé con empresarios de ese mundo, de los que dicen, así juega Paolo, así extorsiona Paolo, te lo dicen ellos mismos, ¿no? ¿Compiten los chinos? Sí, pueden ganar, sí, porque acaban de ganar ya una licitación previa. Vinieron de Shanghái a Río Negro hace menos de 3 semanas, toneladas de caños fabricados, caños con costura fabricados en China. Ahí está esta misma noticia, publicada por Infobae, para los que están en YouTube. Techin, tensión con el gobierno por una licitación clave que se aproxima en las próximas semanas, o antes de fin de año, o en la primera semana de enero se va a decidir esto. Y bueno, yo también publicaba ayer una nota en el Destape, en la placa 4, Roca versus Milei y la amenaza de un conflicto que detona en el conurbano, ¿no? Con una pregunta, ¿Roca enfrenta al gobierno por las importaciones o aprovecha para ajustar, ¿no? Y el rol de la comisión interna de la UOM ahí, de José Villa, de la comisión interna de Seat Tenaris, es muy importante, y lo vamos a escuchar a José Villa en el tape 5, hablando un poco de cómo se enteraron de esta noticia, que es inédita porque esta fábrica tiene 70, 80 años y hace casi 40 que está en manos de Techin. Nunca, jamás en la historia, esta fábrica que
Además fabricó el gasoducto Néstor Kirchner. Claro. De ahí salieron los caños con costura para el gasoducto Néstor Kirchner. Nunca jamás nadie habló de que se podía cerrar, hasta que el lunes apareció esta noticia publicada en Clarín y en otros medios, donde Pablo Roca no habló, sino que hizo hablar en su nombre. El planteo que nos hacen es algo que realmente nos venimos a desayunar con la noticia de ayer, porque hasta este momento nosotros lo que estábamos hablando internamente es ya con la perspectiva de que saliera la licitación favorable. Se estuvo trabajando haciendo reparaciones, inversiones, mantenimiento en la línea de producción desde octubre. Se estaba hablando de efectivizaciones, se estaba hablando de vacaciones también para el verano. Y de golpe nos encontramos con esta noticia ayer. Hoy cuando hablamos con la gerencia nos plantean el hecho de que el tema de la licitación está complicado, que se extendió por un par de semanas más, y en ese periodo están tratando de solucionar, digamos, y que salga la posibilidad de que los tubos se hagan en Argentina. Que lo hagamos nosotros, que es la única planta en Argentina que hace este tipo de tubería. Bueno, a ver, es una competencia complicada porque efectivamente China, ya lo hemos hablado acá, es el principal proveedor mundial de acero. Del acero que se produce a nivel mundial, China produce la mitad. Entonces es una competencia muy desigual. Ahora, fíjate cómo razona Pablo Roca. Por un lado pide una política industrial, la pidió hace 3 semanas, como no recibió ningún gesto, ni de Sturzenegger, que lo tiene entre ceja y ceja, ni del presidente Milei, bueno, termina anunciando esta noticia de, bueno, no me protegen, cierro la fábrica, ¿no? Sí. Y ahí, por eso, esto es inédito. Me hace acordar un poco a eso que contó Macri en una de las primeras notas que da como expresidente, que decía, bueno, todos me piden que recorte, que ajuste y demás, pero cuando se juntan cara a cara dicen, che, la mía no la toques. Esto es un poco eso, porque Roca no está saliendo a amenazar, si este gobierno no revierte la desindustrialización, yo me voy. Dice, si no me cuidan mi kiosco, cierro la fábrica. Bueno, es complicado porque efectivamente, además, otra paradoja del gobierno Milei, el gobierno más alineado de la historia con Estados Unidos, con las relaciones carnales, es el que más favorece las importaciones de China, que son récord en la Argentina en este momento. Bueno, pasa también en este rubro donde el consorcio privado está pensando en que va a optar por China, o por Turquía, o por Colombia, o por México. Hay muchos oferentes. Sí. Todos ofrecen hacer los caños con costura mucho más barato que Pablo Roca. 20 o 25% más barato. Como siempre. Bueno, entonces, por un lado... O sea, así ganó Pablo Roca. Exactamente. Entonces, ahí hay un dilema, porque por un lado tenés que defender la industria nacional. Por otro lado, bueno, si estás extorsionando y diciendo voy a echar a esta gente como si nada, 400 personas, y ahí en el tape 6 explica un poco más José Villa que se reunieron con la gerencia de Valentín Alsina después de ver la noticia por los diarios. O sea, el feriado, el fin de semana largo, cuando estaban tomando mate, se dieron cuenta de que Pablo Roca decía los voy a echar a la calle a los 400 trabajadores. Ahí pidieron hablar con la gerencia, se reunieron este martes, ahí les contaron, se prorrogó un poco el plazo de la licitación, puede demorarse un poco más. Techín dice que está haciendo números para no pedir 25% más, pedir un poco, aproximarse a las otras ofertas. No lo sé, pero digo, esto es realmente histórico, tiene que ver, como decía Ari, con un momento donde se redefine para dónde va la Argentina también, y muchos empresarios argentinos están ahí. ¿Me voy con el país que quiere Milei o sigo defendiendo el país que tenemos? Lo cuenta José Villa en el tape 5. ¿Cuándo habíamos escuchado una noticia igual? Que nos dijeran que la planta se podía cerrar, y no, nunca pasó. Yo estoy casi hace 40 años en la planta, o sea, del gobierno de Alfonsín en adelante, y nunca se hizo referencia a que la planta se podía cerrar. Sí vivimos momentos difíciles, momentos que baja mucho el trabajo, porque claramente es muy variable, ¿no? La venta de tubo con costura para gasoducto. Estuvimos con planes de suspensiones. Es más, vivimos situaciones de despido, que dimos pelea en su momento, en el gobierno de Macri, por ejemplo, sí. Y nosotros dimos la pelea, logramos la reincorporación, yo fui uno de esos despedidos. Bueno, toda una historia, pero nunca se habló de cerrar la planta, eso fue algo muy
llamativo y como Perdón, José, hablábamos hoy, sí. ni siquiera en la dictadura, en ninguna de las dictaduras que hubo desde el 48 para acá, nunca se evaluó, nunca Techint evaluó seriamente cerrar la planta de Valentín Alsina. Bueno, nunca. Techint la tiene después de la dictadura, eso es lo que explica después José Villa, desde el 86-87, pero en los últimos 40 años nunca se evaluó. Como dice, explica, es un trabajo variable, a veces hay mucho trabajo, a veces hay menos trabajo. Nunca se habló, nunca hubo un nivel de extorsión de esta magnitud. Absolutamente. Digamos. Nunca jamás en 40 años de historia. Y eso es lo que está explicando José Villa, que además fue despedido durante el gobierno de Macri. Dieron una pelea, como dice. Por eso digo, este no es un conflicto menor, porque esa comisión interna y en ese lugar estratégico del conurbano va a dar pelea. Yo hablé con funcionarios del gobierno de Kicillof, están al tanto de esto. Sí, claro. Entonces, digo, es un tema importante que se está definiendo. José Villa fue despedido y fue reincorporado por Paolo Roca. Entonces, no es tan sencillo como publicar una nota en Clarín o en algún otro medio, ¿no? Más vale. Conflicto en puerta. Lo último es Paolo Roca, que habló hace 3 semanas, tenemos el tape, esto hizo mucho ruido, por eso digo, cuando habla Paolo Roca es muy importante, en el tape 7 contando lo que pasa con un país que se abre sin ningún tipo de precaución al huracán de importaciones. Lo escuchamos al CEO de Techint. Apertura racional. Apertura racional implica política industrial, entender en qué cadena de valor hay que apoyar, en qué cadena de valor aceptamos de hecho un rol distinto. Hago un ejemplo. Lavarropa. En lavarropa, el año pasado íbamos importando 5.000 lavarropa por mes. En los 9 meses del 2025 el nivel de importación mensual es de 87.000. Okay. Bueno, de 5.000 lavarropas por mes a 87.000 lavarropas por mes importa Milei, vienen casi todos de China. Sí, bueno, claro. está el caso de Whirlpool, por supuesto. Que fue posterior, de hecho, a esas declaraciones. Lo que tiene un tema de esas declaraciones es que él le vende chapa a los que hacen lavarropas. Claro. Bueno. Esa es la parte que él no dice. Entonces, él no está defendiendo la industria nacional, está defendiendo a su industria, que en general no defiende la industria nacional. O sea, Pablo Roca tendría el poder de cuidar la industria nacional si hubiera querido, y no lo hace, no lo hizo y no lo va a hacer. Va a cuidar a Techint. Recuerdo que cuando volvió la democracia en los 80s estaba esta expresión de los capitanes de la industria, ¿no? Que eran los grandes empresarios argentinos, donde estaba el padre de Roca, donde no hay hoy capitanes de la industria en la Argentina. Lo que hay es dueños de fábricas que, insisto, también son dueños de grandes negocios financieros, de pozos de petróleo, de campos con vacas o con soja, y que van a defender cada una de sus unidades en la función de lo que corresponde a su plan de negocios. Sí, bueno, durante la construcción del gasoducto Néstor Kirchner hubo toda una polémica también, que Cristina en su momento la mencionó, porque Paolo Roca traía la chapa desde Usiminas, de su planta de Brasil. Sí. Entonces, bueno, en vez de hacerla acá, producís en la Argentina, o en realidad... lo último, mirá, en la placa 8, hoy vuelve a hablar Paolo Roca. Esto es el seminario ProPymes. Va a haber un cierre, ahí estamos viendo. Pablo Roca en el ProPymes es buenísimo. ProPymes es de Techint, ¿no? O sea, todo lo que hace ProPymes, o sea, es algo organizado por Techint. Se llama ProPymes. Y el cierre está a cargo de Paolo Roca, pero ¿quién es la carita que está al lado para lo que está en YouTube? Pato Bullrich. ¿Bullrich tendría que ser la parte pro y Roca la pymes? Bueno, no lo sé. Ya no es pro, claro. Algunos le dicen pro a Paolo Roca por las iniciales, ¿no? Alguna gente en la jerga habla de Paolo Roca como pro. Bueno, que esté tan activo también significa que está preocupado. Exacto. Hay que ver si hoy enfrenta a Patricia Bullrich o esto habla de una reconciliación, ¿no? Roca dijo muchas veces que él puede competir contra cualquiera menos contra China. Sí. Entonces está muy preocupado por eso. Y ahí entran también las negociaciones de Milei con Estados Unidos para ver cuánto Estados Unidos habilita la apertura con China. O sea, Estados Unidos no dijo no le compren nada a China, dijo que China no se meta en sectores clave. Es una definición amplia. ¿Qué es lo que no quiere Estados Unidos? Y bueno, que China haga puertos, que China haga infraestructura, que China tenga energía, que China tenga telecomunicaciones, que China tenga gasoductos, y ahí no se sabe. Si a Estados Unidos le interesa eso. De hecho, no está habilitando la venta de acero, que también Paolo Roca le vendía a Estados Unidos. Claro, tiene un arancel del 50%. Le puso Trump y Milei no consiguió bajarle ese arancel más allá de todo el show de Milei. Pero acá hay una particularidad. El que está festejando la llegada de los caños con costura chinos es Alberto Beretilnec, el gobernador de Río Negro,
que está a favor, obviamente, de que se avance, porque se está hablando de una planta de licuefacción, ese proyecto... Ya igual Shell se las tomó también, ¿no? De ese proyecto. Sí, pero por eso digo, hay empresas nacionales que están asociadas en ese proyecto, el de la construcción del gasoducto. Sí. Después está la planta de licuefacción. Son varios proyectos. En algunos proyectos están asociados, en otros compiten estos actores del sector privado, ¿no? Así es. Pero digo, el que está de fiesta con la llegada de los caños con costuras chinos es Beretilnec. Roca está muy enojado con Beretilnec, pero piensa cerrar una fábrica en la provincia de Buenos Aires. Entonces... Se me ocurrió otro juego de palabras. Negocios son negocios. Con Beretilnec. Claro, Roca le dice we are till neck. Estamos hasta el cuello. Estamos hasta el cuello. Así aprendí a escribir el apellido de Beretilnec. Yo me lo dijo Nicolantos. Es decir, si uno lo traduce literalmente en inglés, significa eso. Che, el que está muy preocupado, evidentemente, es Javier Milei, que uno trata de no decir que cuando se va a estos viajes está totalmente al pedo. Pero después vuelve él y sube un video poniendo de banda de sonido la canción de AC/DC Back in Business, que significa volver a laburar. Básicamente diciendo que se fue a Noruega al pedo. ¿Lo tenemos ahí? Esto lo acaba de subir. Mostrando cómo firma. ¿Qué hace con el mameluco puesto otra vez? No se lo puede no sacar, sé. hace calor. ¿Por qué decís otra vez? Lo que me dijeron... ¿Quién dijo que se lo sacó? Los que tomaron nota del mameluco de Milei ayer en Noruega son los que están litigando contra YPF en Estados Unidos, que dicen que el Estado argentino y YPF son lo mismo. Les pareció muy interesante el vestuario de Milei. Pasó desapercibida también la noticia en estas horas de que... Está sonando ¿Qué ahí. dijo? No, y él dice algo, que ¿no? era para más trabajo, viva la libertad, carajo. Hablando del caso de YPF, pasó desapercibido que Luis Caputo y Pablo Quirno se niegan a entregar sus mensajes de WhatsApp y sus mails a pedido de la jueza Presca para ver cómo actuaron en la negociación. Yo tengo una pregunta de esos. Igual si vos borraste los mensajes, ya está. Sí, es verdad. O sea, como que todo el proceso de judicialización vos podés haber borrado todo. Sí, hay un problemón en eso, por ahí no tiene que ver con esto, pero que es que los funcionarios en general no usan mail oficial y celular oficial. Claro. O sea, no usan el @ sería mecon.gov.ar, ni usan un teléfono, sino que tienen su Gmail y su propio celular. Entonces después se lo llevan y todo lo que hacen los funcionarios no queda como un documento público del Estado. En otros países está prohibido esto. Hillary Clinton tuvo un problema muy grande porque cuando era secretaria de Estado usó su mail personal para unos pocos mensajes sobre temas oficiales y de hecho estuvo durante toda la campaña, fue una de las principales acusaciones que se le hacían. Fue por eso. Hay un tema ahí, ustedes que recorren despachos de funcionarios habrán visto que tienen la computadora oficial que no usan y la notebook privada que sí usan, lo mismo con el celular. iPad todavía hay gente que usa. iPad todavía. iPads o esas cosas. Todo lo que te puedas llevar después de tu casa. Sí, y todo lo que puedas destruir sin cometer un delito también, que es el tema. Si vos destruís lo que hay en un mail y en un servidor público, estás rompiendo un documento público. Si no, entra en discusión. De hecho, ¿te acuerdas esa vieja causa donde estaba involucrado el Tata Joffre, hoy funcionario de Milei, que se choreaba mails de funcionarios públicos? Medio que zafaron porque en uno de los argumentos para zafar era que eran Gmail. Los mails que se choreaban. Que no eran Entonces, oficiales. Decían que no eran mails no eran mails de Estado. Bueno, ahí está Pañi que todavía sigue escribiendo notas con Ahora, yendo al contenido de la reforma laboral que ya ingresó al Senado, por lo que estoy viendo, incluye casi todas las cláusulas antisindicales, con lo cual se impuso la versión de Sturzenegger, lo cual confirmaría lo que contaba yo más temprano, que es el propio Milei el que está impulsando esta versión dura y con los sindicatos ya casi como un nuevo enemigo elegido por el gobierno para esta etapa que se viene. Ojo con las implicaciones que puede llegar a tener eso en términos de paz social y demás para las próximas semanas, porque estamos hablando de un proyecto de ley que elimina la ultraactividad, estamos hablando de un proyecto de ley que vacía bastante el poder de los sindicatos al permitir negociaciones por abajo de lo que se acuerde en las negociaciones nacionales. Esto abre para mí otro escenario muy distinto al que había hasta antes de ayer, donde aparecía Gerardo Martínez firmando el Pacto de Mayo y demás. Después uno podrá decir, facilitaron llegar hasta este escenario porque le hicieron el juego durante 2 años cuando ya se sabía que iban a llegar a este punto, y bueno, es una mirada. Pero lo cierto es que mucha expectativa con lo que pasa en la reunión de hoy al mediodía, a partir de que ya se conoce el texto oficial, y ese texto
ataca tanto a los derechos individuales como a los derechos colectivos. Sí, y en el caso nuestro, ahí ya empieza a haber comentarios entre colegas, establece la eliminación del estatuto del periodista, un estatuto que tiene ya unos cuantos años y que se supone, o sea, había trascendido en los últimos días, había sido un pedido de Clarín. Sí, en realidad son varios los estatutos que se eliminan. Me imagino, más allá del pedido de Clarín, que en el gobierno también pusieron el de los periodistas, sabiendo que los periodistas iban a salir a hablar de eso, y que es casi más fácil de defender, si se quiere, que otras de las cuestiones con las que están arrasando. Una curiosidad, Nico, yo mientras estamos acá, porque obviamente que desde acá no lo podemos leer, pero le pedí al GPT, que es algo que hacemos los periodistas cada vez más, al chat GPT, que haga un análisis crítico rápido de un balance crítico del proyecto. Te leo la conclusión porque me pareció como llamativo. Es una reforma de corte liberal y pro empresa, que busca competitividad y previsibilidad más que ampliar derechos laborales tradicionales, puede mejorar la formalización en algunos sectores, pero también profundizar desigualdades y generar tensiones sindicales importantes. Lo que es haber sido programado, ¿no? Bueno, esto te muestra que si van a la reforma más extrema es que evidentemente quieren, o debería de ser un debate largo en el Congreso. Y todo pareciera que... Ya si sale así con esto que estamos comentando ahora... Hay que ver todavía, porque la llave la tienen los gobernadores. Y es cierto que la CGT tiene mucho en su poder para condicionar a esos gobernadores, el gobierno también. Lo que entiendo es que Fuerza Patria, Unión por la Patria, el bloque del peronismo cuenta como propios 2 votos más, que son los de los senadores de Santa Cruz, que responden a Claudio Vidal, que es un dirigente petrolero, o era un dirigente petrolero, hoy muy alineado con Milei, ¿no? El gobernador de Santa Cruz, enfrentado obviamente al kirchnerismo en la provincia. Esos 2 y los 4 que se habían ido del bloque y que estuvieron ayer en la reunión con la CGT. 30. Carolina Moisés, de Jujuy. Ahí hay 30, la oposición tiene que llegar a 36. Con 36 opositores bloqueas el quórum y no se llega a sesionar. ¿Y los santiagueños de Zamora? Por ahora los cuentan adentro. Por ahora se los cuentan adentro de esos 30 votos. Esos 30 votos incluye todo el bloque de Unión por la Patria, del interbloque, donde los santiagueños todavía están adentro, ¿no? Sí. Formalmente. Sí. Bueno, habrá que ver. ¿Ya los descontás? No sé si están, no sé cómo queda conformado. A mí anoche me dijeron, tenemos 30 de piso, necesitamos llegar a 36. Y en esos 30 contaban 24 que hoy están en el bloque de Unión por la Patria, los 4 de Confederación Federal, con los que se fueran, el Salta y demás. Pero por eso, no sé si están, me parece no están los de Santiago del Estero, que responden a Zamora. Después está un senador santiagueño, que es Neder del PJ, que sí está. Digo, son 4, ¿no? Sí. Y después ahí empieza a pesar lo que haga Vigo, lo que haga Rollón, que tiene... Vigo, la esposa del ex gobernador Schiaretti, Rollón, la ex secretaria de Minería del Frente de Todos. Y que ahora es una pieza clave del armado de Gustavo Sáenz. Son esos votos sueltos los que van a terminar definiendo, pero... perdón, Belén. No, que pensaba no solo en el Congreso, eventualmente en... lo que salga de reforma, algún proyecto el gobierno va a buscar que salga cediendo más o menos. Después tenés todo lo que va a ser la judicialización. Además, es algo que se ha visto en la gestión de Javier Milei desde que asumió. Y de hecho, todo el tiempo estar frenando a través de la judicialización. Hay artículos de este proyecto, o por lo menos como fue anunciado, todavía no lo pude leer completo porque salió cuando estábamos al aire, que son textuales, artículos que fueron declarados inconstitucionales por Cámara cuando salieron o en el DNU 7023 o en la Ley de Bases, que fue la presentación de la CGT que logró frenar la primera reforma laboral que hizo el gobierno. Sí, fue lo único que entró de la ley bases y llegó a la Corte Suprema, en teoría. Así es, así es. Aunque también hubo un reclamo de Quintela que fue desautorizado, ¿no? Pero siempre se habló desde la Corte Suprema de lo único que nos llegó de aquel megadecreto fue el capítulo laboral. Y tampoco lo trataron. Tampoco lo trataron. Lo dieron de baja, eso está de baja. Pero no por decisión de la Corte, ¿eh? Me parece que todavía está pendiente, que lo que hay es un fallo de Cámara que lo suspende, está suspendido, pero que la Corte todavía no lo cerró ese expediente. No lo sé. Ahora me hiciste entrar la duda. Sí, pero lo cierto es que no está vigente esa parte. No está vigente por declaración de inconstitucionalidad y la están tratando de replicar literal. Y a ver, algo que es inconstitucional, aunque el Congreso lo apruebe, sigue siendo inconstitucional. No debería
volver a discutirse. El Congreso debería decir, che, no vamos a discutir esto porque la justicia ya dijo que es inconstitucional. Ahí hay un tema, obviamente, para el que está por fuera, ¿no? de la cuestión sindical y para el laburante que está en la precariedad, ¿no? Lo que tantas veces hablamos de que hoy la mitad de los laburantes está en negro, no sabe lo que es el aguinaldo, no sabe lo que son las vacaciones pagas, la obra social. Bueno, Milei les está hablando. Si uno mira el comunicado de la oficina del presidente, dice... habla de la palabra excluidos. Sí. O sea, Milei habla en nombre de los excluidos y no es una operación menor. Por un lado, yo creo que los sindicatos, la oposición también tienen que hablar en nombre de los excluidos. Sí, sin duda. Tienen que frenar esta reforma laboral, coincido plenamente, porque es muy dañina, tiene que ver con el proyecto de fondo de Milei de refundar la relación capital-trabajo, de legalizar la precariedad de facto, extenderla a todo el mundo. Ahora, mirá, la esencia del gobierno de Milei es esa. Llevar al Congreso un proyecto empresario, pero hacerlo en nombre de los excluidos. Sí. Ahí está la perversidad del gobierno. Incluso un proyecto que tiene un capítulo sobre los excluidos y lo que hace es excluirlos todavía más. Sí, el tema es que también usando esa narrativa bien revanchista, porque es una narrativa de mucha competencia dentro del conjunto de las personas que trabajan efectivamente, solo que algunos lo hacen en relación de dependencia, otros lo hacen de manera más precarizada con un monotributo y otros de manera totalmente informal. Entonces, meter esa competencia dentro del mundo de los trabajadores, lo que el resultado final va a ser el empeoramiento de todas las condiciones laborales, porque va a empeorar las condiciones laborales de quienes trabajan en relación de dependencia y eso va a bajar la vara de los monotributistas que muchas veces siguen esas pautas de la relación de dependencia e incluso de los informales que vienen golpeados porque el salario mínimo ya no sirve como referencia para pensar el valor de sus horas de trabajo. Pero absolutamente, es un proyecto que si se aprueba tal cual está, lo que va a hacer es decirle al empleador, sos el dueño de la vida de tu empleado. Si vos querés que hoy se quede laburando 12 horas, se lo podés avisar hoy mismo y está obligado a quedarse y vos después decidís cuándo las recupera. Entonces ya, si vos tenés un trabajo en relación de dependencia, no vas a poder planificar ni ir a buscar a los pibes al colegio, ni salir afuera, ni nada, porque todo eso va a depender de tu empleador. Tampoco vas a decir cuándo tomarte las vacaciones, las va a decidir tu empleador. Tampoco vas a tener la seguridad de que tu salario es uno, porque si quiere te lo va a poder bajar. Es decir, es quitarte cualquier tipo de seguridad y dejarte absolutamente sometido a la voluntad de tu Hay algo empleador. que es muy estratégico, el concepto de la palabra excluido, ¿no? Es una palabra muy sensible que te apela a muchísimos años de una exclusión que hubo, que incluso hasta lo pensaba y me retrotraía a lo que era la pandemia y cómo se estigmatizó al empleado público, que gozó con todos esos derechos en un momento muy sensible. Y del otro lado vas a tener a una oposición y a todos los gremios y la figura de un sindicato del gremialista súper desgastada en Argentina. Sí. Entonces hay que ver cómo se contrarresta ese discurso que vos decías, Nico, cómo logra la oposición o todo aquel que no quiera la reforma laboral explicar que esto en realidad va en detrimento de esos mismos excluidos. Creo que ahí tienen un gran desafío, que es esa narrativa que hace 2 años, digamos, desde que Milei llegó a la presidencia, que la perdió. El peronismo la perdió, esa narrativa la perdió. Grave error sería, y se me van a enojar varios gremios, pero que muchos voceros de los gremios salgan a defenderlo porque están muy bastardeados. Ahí hay una clave, yo comparto plenamente lo que dice Elena. Digo, hay una clave que es, hay que frenar esta reforma laboral, hay que explicarlo, claro, pero no hay que quedar hablando en nombre de los incluidos, porque exacto, sería justamente, pisaste el palito, sí, el gobierno de la extrema derecha, el gobierno empresario, el que viene a hacer mierda a los laburantes, habla en nombre de los excluidos y queda la oposición y el sindicalismo hablando en nombre de los que todavía tienen todos esos derechos que... Como si fuera la casta, ¿no? Exactamente. Los encolumnás desde ese lado. Y ese es el desafío, hablar en nombre de toda la masa laboral, de todos los laburantes. Sí, hacer entender que hay mucho más en común entre el laburante que todavía conserva ciertos derechos que otros pueden ver como privilegios y esos otros que ya no los tienen,
que con cualquiera de los empresarios que dictaron la letra de esta ley. Ya estamos comunicados con Mariano Martín, que después de hacer una primera mirada al texto definitivo que ya ingresó al Senado, nos puede contar cuáles de todas las cuestiones más polémicas que había en torno a esta reforma quedaron, cuáles salieron, si finalmente los derechos colectivos, que eran esos que la CGT decía que eran innegociables, se salvaron o no. ¿Qué pasa con los derechos individuales? Bueno, Mariano, ¿cómo viste este proyecto? Hola Nico, hola compañeros. Bueno, para sorpresa de nadie es una versión pésima, es una versión profundamente regresiva en términos de derechos colectivos e individuales. Incorpora una gran cantidad de lo que uno hasta podría designar como provocaciones, como guiños burlones de Federico Sturzenegger y Javier Milei a los trabajadores y entre el Círculo Rojo para congraciarse, por ejemplo, con Marcos Galperín. Y la verdad que es un proyecto, por lo que pude ver, muy por encima, insisto, todavía no pude interiorizarme en el punto a punto de los artículos, del articulado, pero solo la presentación y una lectura diagonal de este articulado permite ya hablar de la peor resignación de derechos y conquistas de los trabajadores en lo que va de la democracia argentina. Básicamente porque además de retomar lo peor de los proyectos anteriores y de las concreciones de los antecesores de derecha de Javier Milei, amplía ese rango y suena más ambicioso en muchísimos aspectos. Si querés podemos ver algunos de los puntos por punto que fui destacando hasta ahora. Se confirma la creación de los bancos de horas, con lo cual efectivamente la jornada laboral podrá extenderse hasta 12 horas diarias, cosa que desde ya Federico Sturzenegger había intentado sindicar como falsa el año pasado cuando dimos el anticipo de que se iba por una reforma laboral allá por julio de 2024, que ya estaba en elaboración esto que estamos viendo plasmado ahora y que efectivamente tiene esa condición. La jornada laboral en Argentina tiene un límite de 48 horas semanales y de 8 horas diarias. El límite de 48 horas semanales se mantiene, el de 8 horas diarias queda subsumido a un banco de horas, con lo cual todo el excedente de esas 8 horas podrá compensarse, pero no cobrarse como horas extra. Ya solamente podrá cobrarse como horas extras lo que exceda las 48 horas semanales. Un paso atrás atroz, sobre todo para una ley que se denomina de modernización laboral, ¿no? Acá lo que se moderniza es el auto o la casa de fin de semana del empresario, nunca y de ninguna manera los vínculos laborales que retroceden al menos 100 años. El otro punto central, absolutamente central, y que hace el derecho colectivo, y esto es lo que sin lugar a dudas está encendiendo las alarmas más severas dentro de los gremios, la CGT y la CTA, tiene que ver con el orden de prevalencia de las negociaciones colectivas. Ya no serán las negociaciones de orden nacional, como establece desde hace mucho tiempo la ley de contrato de trabajo, sino que prevalecerán las de menor nivel. Cualquiera sea este nivel, es decir, si hay una negociación por región que perfora las condiciones laborales establecidas a nivel nacional, va a poder subsistir esa negociación, ese acuerdo regional respecto del nacional sin tener que equipararse. Si es en una provincia también, si es en una empresa también, con lo cual... Para que se entienda, digamos, si la UOM a nivel nacional firma una paritaria con una pauta anual del 30%, después puede venir la UOM de alguna provincia y cerrar el 25%. Y después dentro de esa provincia, en una empresa en particular, excusados en alguna cuestión, al perro del dueño le salieron garrapatas o lo que sea, cierran el 20%. La magia es que no van a tener que buscar excusa, Nico, quédate tranquilo, no le pidas creatividad. Ni siquiera una buena para el perro del dueño. Es que lo peor, Nico, es que todo lo que son los casos excepcionales hacia arriba o hacia abajo ya estaban contemplados en la legislación. Claro. Aquellas empresas que no pudieran cubrir las pautas salariales acordadas a nivel nacional
siempre tenían los mecanismos de el procedimiento preventivo de crisis, la normativa que habilitaba a suspensiones con reducción de salarios. Eso siempre lo contempló la ley. Acá, por eso, insisto con este punto central, no se trata de modernizar nada, se trata de regresión, se trata de dar todas las potestades al empleador y ningún arma defensiva a los trabajadores. El otro punto central en esa materia es el de la ultraactividad. ¿Qué dice respecto y qué es la ultraactividad? Es la cláusula, la condición de vigencia de un convenio colectivo más allá de su vencimiento formal, en la medida en que no haya un acuerdo de partes que lo pueda sustentar. Es decir, nosotros tenemos un acuerdo, Nico, con tu empresa que culmina el 31 de diciembre de este año, probablemente no lleguemos por los plazos, pero la ley me ampara a mí como trabajador después del 31 de diciembre porque la ultraactividad indica que mientras vos y yo no nos sentemos y no nos pongamos de acuerdo, las cláusulas vigentes van a continuar vigentes. La ultraactividad cesa con esta ley, pero acá hay un aspecto que es importante. Cesa respecto de lo que se llaman las cláusulas obligacionales. Las cláusulas normativas, salario, jornada laboral, condiciones de trabajo, esas van a permanecer ultraactivas. Las que caen, y esto es una especie de obsesión que marcó la gestión de Federico Sturzenegger, son las obligacionales que entre sindicatos y empleadores pactan en muchas convenciones colectivas de trabajo para generar aportes extraordinarios, ya sea al sindicato por parte de los trabajadores, ya sea a la obra social por parte del empleador, ya sea a una entidad cercana o ligada a la Cámara Patronal por parte del patrón, por parte de los empleadores, en fin, cláusulas obligacionales, que ahora sí caen en el corto plazo. Está bien porque las normativas igual caen en el resto de la ley, así que no te tenés que preocupar por eso. Claro. Exactamente, la quita de derechos ya está consagrada en todo el resto de la normativa, eso es muy, muy correcto. Volvemos a otro gran fracaso de Federico Sturzenegger, los fondos de cese. Rigen en la Argentina hace casi un año y medio, a nadie le interesaron en lo más mínimo. Como no le interesaron a nadie, Federico Sturzenegger decidió descontar del fondo que abastece las jubilaciones para darle una parte de ese fondo, el 3%, a las empresas para abaratar los despidos. ¿Sí? Es decir, las contribuciones patronales, el 3% se las va a bajar a las empresas que decidan derivar esos aportes a un fondo de asistencia laboral, el FAL, del que hablábamos ayer, para crear un sistema de una suerte de seguro de despido que, por otro lado, va a tener el efecto de que ya no exista la indemnización como elemento disuasorio para un empleador. Ya nos peleamos hoy, discutimos hoy por un tema y la verdad que no te tengo que pagar indemnización porque ya está depositada. Una FJP ¿entendés? Para los despidos, digamos. Absolutamente. Y un negocio financiero monumental. Sí. Monumental para los bancos, Nico. Un negocio financiero monumental para los bancos. ¿Sabe? Estemos muy atentos ahora a la predisposición que van a tener las entidades financieras a darle plata, a prestarle al gobierno nacional después de esta medida. ¿Sabés lo que haría yo si fuera un dirigente opositor? Les diría, armen ese fondo, en cuanto ganamos nosotros lo nacionalizamos, como hicimos con la guita de las AFJP. ¿Sabés cómo se le van las ganas de armarlo de un minuto a otro? Mariano... No. Es que hay una posibilidad muy concreta que nadie lo quiera. Sí, decime, tenemos 3 puntos más si querés y enseguida... Dale, resumamos esos 3 puntos y después te pregunto por las repercusiones, porque obviamente esto va a tener una repercusión muy fuerte en la CGT. Sí, todavía lo están leyendo. Eso desde ya te lo quiero adelantar, todavía lo están leyendo, pero esta tarde vamos a tener consejo directivo de la CGT y es muy seguro que vaya a haber una movilización más temprano que tarde, pero enseguida, si querés, lo ampliamos. Dale. Salarios dinámicos. ¿Te acordás que en el Destape anticipamos en exclusiva la creación de un sistema de salario de paritarias por mérito? Bueno, tuvieron la gentileza de devolvernos ese título y ya no hablar ni siquiera de salarios dinámicos en el proyecto, sino de hablar de un sistema, te lo voy a leer textual, que reconozca el mérito individual de los trabajadores y que permita pagar por encima de lo que establece una paritaria para aquellos asalariados que estén
bien considerados por sus patrones. Eso ya existía, Es decir, igual. O sea, pagar por encima de la paritaria nunca estuvo prohibido. Pero es que lo hemos hablado en muchas oportunidades, Nico. Todo lo que teóricamente se presenta como bueno en este proyecto preexistía y estaba dentro de las facultades de empleadores y trabajadores en instancias de mutuo acuerdo. Lo único que se hace en este caso es normativizar respecto de aquellas cosas que el empleador no podía hacer mientras no estuviera vigente una ley aterradora como esta que está planteando el gobierno, y que ahora va a poder desarrollar al amparo de la legalidad. Después, vuelve el proyecto sobre las restricciones del derecho de huelga. Vos te acordarás que tanto en el... Y no es la segunda oportunidad, Nico, esto es realmente increíble. Tercera oportunidad que en 2 años el mismo gobierno, habiendo sido contestado con sendas inconstitucionalidades, insiste sobre la privación del derecho de huelga para los trabajadores. ¿Cómo lo hace? Ampliando hasta límites ridículos el criterio de servicios esenciales, aquellos que quedan sujetos a una prestación mínima del 75%, es decir, imagínate un docente que tenía la herramienta de huelga, no la ejecución de la huelga. Recordemos que lo más importante de una huelga no es su ejecución, sino la herramienta de negociación que representa detentar ese derecho. Un docente que tenía esa herramienta y podía o no utilizarla, ahora, ¿qué herramienta de negociación va a tener ante el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional, el gobierno provincial para negociar salarios si esos gobiernos saben que van a tener a 7 y medio de cada 10 docentes sentados en las aulas dando clases y a los padres tranquilos de conciencia con esa situación? Así es. Y además de eso, como si fuera poco, se crea una nueva categoría que son los servicios de importancia trascendental, que son básicamente, Nico, todos los demás. Es decir, lo que históricamente para la Organización Internacional del Trabajo fueron los servicios esenciales, que es provisión de agua, energía eléctrica, servicios, control aéreo, guardias hospitalarias. ¿Por qué se los considera esenciales? Porque su privación puede generar riesgo sobre la salud y la vida de la población. Así es. Ninguno de los que están incluyéndose acá como esenciales, y muchísimo menos los de importancia trascendental, le iban a costar la vida a nadie. Es decir, el que antes se tomaba un colectivo probablemente tenga la alternativa siempre de tomarse otro medio de transporte, seguramente más caro, pero lo que va a pasar ahora es que el colectivero ya no va a poder hacer nunca más una huelga, el conductor de trenes o el empleado ferroviario tampoco, el señalero tampoco, y ningún medio de transporte y ninguna actividad productiva, Nico. Sí. Eso es lo que incorpora la noción de servicios de importancia trascendental, porque ahí va a tener que haber una prestación mínima del 50%. Es decir, se suprime el derecho de huelga en la Argentina. Quiero que se entienda bien en ese sentido. Sí. Y hay otro tema que esto es realmente increíble. Lo acabo de leer y todavía no salgo de mi asombro. Había trascendido que se iba a poner una limitación sobre la realización de las asambleas en los lugares de trabajo. Sí. Ha trascendido algo de una conculcación de derechos constitucionales, como es el de la protesta, atroz, aberrante, como es tener que preavisar una asamblea antes de realizarla. Es decir, si a vos, como pasó en la empresa de Martín Rapalini, el presidente de la Unión Industrial, el día que asumió al frente de la UIA, que un trabajador cayó adentro de una máquina de molienda y lo trituró y lo mató, en ese momento se hizo una asamblea de trabajadores. Lógico. Para decidir una paralización de actividades por seguridad. La empresa quiso seguir trabajando, eso es una anécdota horripilante, pero finalmente se paralizó la producción. Con esta norma, Nico, van a pasar dos cosas. Los trabajadores, antes de realizar la asamblea, mientras el trabajador seguía siendo triturado por la máquina, tienen que ir a pedir permiso a la gerencia para hacer la asamblea. Otro dato más que no se sabía, Nico. Atención con esto. Durante la realización de la asamblea no van a percibir salario los trabajadores. Ah, bueno.
Bueno, esto me da el pie entonces para insistir con la pregunta, ¿qué va a hacer la CGT? Porque si esto llega a aprobarse y aplicarse, es prácticamente la partida de función del movimiento obrero organizado en la Argentina. Ayer hablé con los dirigentes sindicales, no todavía después de la presentación de este proyecto, y la respuesta era, estamos en un escenario de una movilización de carácter federal que la vamos a tener que anunciar seguramente y de acuerdo al tenor del proyecto en el corto plazo. Yo creo que con este tenor del proyecto la movilización debería ser esta semana, pero es una opinión absolutamente personal y no manejo ningún sindicato, Nico. Ahora, me parece que ya estamos en un escenario de medidas de fuerza de otro volumen. Esto dependerá mucho de la discusión interna que se vaya a desarrollar esta misma tarde en el Consejo Directivo de la CGT y de donde va a haber muchísima expectativa sobre la reacción que va a tener esta entidad como central madre, si se quiere, del resto de las organizaciones sindicales. Por supuesto va a estar todos muy pendientes de la opinión de la CTA de los trabajadores, de la CTA autónoma, de otras entidades sindicales, pero lo que haga la CGT es lo que va a ordenar hacia arriba o hacia abajo lo que pueda suceder respecto a esta ley en lo inmediato. Si me dejás 3 puntitos más que creo que son realmente muy impactantes, terminamos de repasar lo que pude ver hasta ahora del proyecto y después podemos ampliar o podemos retomar cuando a vos te parezca. Dale, se va a crear cortito. un RIGI para pymes, Sí. no se sabía cómo el gobierno había logrado crear el RIGI en su momento con inmensas prerrogativas para el capital extranjero, para llevarse el dinero y demás. Ahora se va a crear un RIMI. Sí. Y escuchá esto, Nico, ¿cuántas denuncias te hicieron a vos desde el gobierno nacional? 2. Bueno, al destape ya podríamos ir sumando... Por la media docena seguro, sí. Bueno, te cuento que este proyecto deroga el Estatuto del Periodista Profesional. El Estatuto del Periodista Profesional, una institución histórica en la Argentina, creada para proteger la labor del periodista, no al periodista, proteger la labor del periodista de presiones internas y externas, para ponerlo a salvo de la decisión arbitraria de un empleador porque tuvo el mal tino el trabajador de prensa de hablar sobre un avisador o hablar sobre un funcionario y ese funcionario incide sobre la voluntad del empleador para echarlo. Todo eso queda barrido, queda derogado automáticamente por el proyecto de ley de reforma laboral de Javier Milei y Federico Sturzenegger. Y después hay otros temas muy importantes, te los listo muy rápidamente. Limita al máximo la responsabilidad de las empresas respecto de las tercerizadas que operan bajo su órbita. Claro. Deshace todas lo que son las relaciones laborales de hecho. Esas que no aparecen en los papeles, dicen, no, este no era empleado mío, era empleado de otra empresa, pero después el juez va y dice, miren, si venía acá todos los días de 8 a 16 es empleado suyo. Eso va a dejar de existir. Nico, esto cierra el círculo con los 90. En los 90 completa la tarea. se cristalizó como nunca en la Argentina la potestad de tercerización, es decir, empresas que dejaban operar dentro de su ámbito a otras compañías haciendo actividades puntuales, con salarios diferenciados, con condiciones de vida diferenciadas. Sí. Ahora se cierra el círculo porque sobre esas empresas no van a generar una solidaridad legal respecto del principal. Es decir, cuando Techin tenga empresas dentro de su órbita que paguen la mitad del sueldo, que incumplan con las obligaciones, que despidan al personal sin causa y no paguen indemnizaciones, no se le va a poder reclamar a Techin. No va a tener que responder porque esta ley se lo va a permitir. Mariano, la indemnización baja muchísimo porque se van el cálculo, viáticos, alquiler celular. Y lo último que te digo, los sueldos ya no van a tener que ir a bancos necesariamente. Bienvenido Marcos Galperín al pago de salarios en Argentina sin las obligaciones de los bancos y con un negocio multimillonario. Y además te lo van a poder pagar en especias, así que ni siquiera te van a acreditar pesos, te van a acreditar galperines. Mariano, gracias por este resumen y por el laburo. Todo el mundo hoy desde las 5 de la tarde engánchese a Palo y Zanahoria, porque seguramente la lectura más completa, más a fondo de este proyecto va a estar ahí, como en toda la continuidad del Destape. Gracias por esta comunicación y nos estamos viendo en un ratito.
Gracias a todos, Nico. Chao. Bien, nos queda un montón de cosas para compartir. En unos minutos nada más nos vamos a conectar con la Casa Rosada. Jonathan Eguier quizás tiene más datos sobre esta interna que les conté hace un rato y cómo Milei finalmente terminó, obviamente, zanjándola hacia el lado de Sturzenegger, que también es una novedad política, porque hasta ahora Sturzenegger perdía esas pulseadas que venía dando. Pero quiero poner un ojo en la provincia de Buenos Aires porque han sido días muy importantes para Axel Kicillof a partir de la aprobación del presupuesto, de la pauta fiscal, de endeudamiento, pero también de algunas novedades políticas. Sí, porque en el PJ bonaerense hasta el 18 de diciembre está el mandato de Máximo Kirchner. Sí. A partir de ahí tendría que haber elecciones. Claro que vos para convocar elecciones lo tenés que hacer 60 días antes, algo que no ocurrió. Va a haber una prórroga. Se supone hasta febrero, la fecha exacta la vamos a tener cuando 60 días antes se haga la convocatoria. Para que sean en la segunda quincena de febrero, la convocatoria tendría que estar a fines de este mes. Ahí te haré un asterisco. Sí. Lo sabemos por experiencia de lo que pasó durante el macrismo con el PJ Nacional. Cuanto vos más postergues esta elección y más estés en un periodo de excepcionalidad, más chances hay de que un juez venga y diga el partido está irregular, hay que intervenirlo, tomar medidas al respecto. Sí, exacto. Bueno, a ver, del lado de Máximo Kirchner hubo silencio, dijeron nada hasta febrero, bajaron la espuma. En algún momento algún intendente muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner dijo fuera de un acto en Casa de Gobierno que en realidad Máximo no quería seguir, lo que no implica que no se pida que la presidencia siga en manos de la Cámpora. Del lado, si querés, de la vereda enfrente, de Casa de Gobierno, lo que ayer me decían es, a Axel le queda chico el PJ bonaerense. Y era un desafío en ese sentido, ¿por qué? Porque lo que te dicen es, nosotros a partir del año que viene vamos por un armado nacional. Vamos a cruzar la frontera de la provincia de Buenos Aires, vamos a ir a otras provincias. ¿Para qué nos sirve ahora el PJ bonaerense? Lo que necesitamos es un sello nacional. De ahí ese famoso le queda chico, que también es una chicana importante hacia la Cámpora, ¿no? Tampoco eso significa que porque no lo pida el gobernador no quieran poner a alguien de su agrado. Él no, eso está descartado. Kicillof no va a tener cargo partidario. Él no. Ayer Carlos Bianco, ministro de Gobierno, que es parte de la mesa chica de Axel Kicillof, dijo Verónica Magario, actual vicegobernadora y también vicepresidenta primera del Partido Justicialista, referente de La Matanza. Dijeron, es la que mejor representa los intereses del Ejecutivo. Si no recuerdo mal, a ella en un acto hace poco la presentaron como vicegobernadora y ella dijo, hubiera preferido que me presentaran como vicepresidenta del PJ bonaerense. Exacto. ¿Sabes cuándo fue eso? El 17 de octubre, el Día de la Lealtad. Imagínate, ¿no? O sea, fue en ese acto, en ese marco, y fue lo primero que dijo en su primer discurso. Después nadie más se acuerda de lo que dijo Magario porque fue, obviamente, ese mensaje político el más interesante respecto del PJ bonaerense. Hay algunos interlocutores que aparecen como intendentes dialoguistas que podrían cerrar lo que sería una lista de unidad. Bueno, hoy te dicen, ni en pedo. ¿De quién estoy hablando? De Federico Achával y Federico Otermin. Están en el paño 4 y 5. Yo traje algunas fotos para que los conozcan. Federico Otermin, intendente de Lomas de Zamora, del espacio de Martín Insaurralde. Sí, acá lo estamos viendo con el gobernador Axel Kicillof. ¿Esta foto es reciente? No. Esta sí, porque ella es ministra, acá está con su compañera, con Daniela Vilar, ministra de Ambiente. Bueno, ahí ya Axel está más joven y Otermin también. Ahí Otermin era presidente de la Cámara de Diputados, eso es en algún discurso años atrás. Acá lo tenemos a Federico Achával, que es intendente de Pilar, otro de los que se lo plantea como dialoguista, y está con el ministro Augusto Costa de Producción, con Alberto Sileoni, ex director de Cultura de Educación. Bueno, ambos se los decía como dialoguistas. ¿Por qué? Porque ambos en algún momento, sobre todo Otermin, trataron de hacer de puente entre Axel Kicillof y Cristina Fernández. Lo que te dicen ahora desde Calle 6 es, no, mira, todo bien con el dialoguismo, pero no existe más porque siempre que querían mediar, después terminaban del lado de San José 11-11. Entonces, no es una unidad, no refleja una unidad. ¿Qué pasa? El axelismo, algo que no se vio hasta este momento, pero que dicen que lo van a hacer ahora, ahora se discute todo.
fue alto el costo que pagaron por el endeudamiento, entonces ahora te voy a discutir todo, absolutamente todo, incluso el PJ bonaerense, algo que en los últimos 6 años de la gestión de Kicillof le bajaron muchísimo el precio. Sí. Casi que no le dieron entidad. Bueno, ahora te dicen, ahora a pesar de que yo te bajé el precio, te voy a discutir todo, porque esta es una discusión que se va a agudizar cada vez más con la cámpora de cara al Armado Nacional que quiere hacer Axel Kicillof. Hay un dato no menor también que tiene que ver con que el PJ Nacional está en manos de Cristina Fernández. Sí. Pero ella está condenada. A menos de que sea ilegal, ilegítimo, uno pueda discutir que no corresponde. Si vos tenés una condena, automáticamente te sacan del padrón. Entonces, de esta manera vos no podrías presidir el PJ Nacional. Así es. Es una decisión política que esté, está bien que esté si se quiere, pero esta inconsistencia técnica te puede generar un problema desde lo legal. Esto que vos planteabas, Nico. Exacto, el peligro de intervención en el PJ Nacional, el peligro de intervención en el PJ bonaerense no es algo menor y es algo con lo que especulan. Por eso también esta prórroga de Máximo Kirchner hasta febrero del año que viene, bajo la excusa de que haya una unidad, no hagamos un papelón, porque si no hay unidad, tenés que empezar a trabajar con el padrón. Y tiene un costo eso. Sí. O sea, imagínate en este momento de crisis. Un costo económico, más allá de todo. Un costo económico. En este momento de reforma laboral, que el PJ bonaerense se empiece a matar por esta elección, que además, que es lo importante, tiene la elección de los 135 municipios cada PJ local. Te interrumpo un segundo, este es un pedido técnico. Jonathan Eguier, vos que estás ahí en la Casa Rosada escuchando y esperando para salir al aire, girá tu teléfono. Gracias. Volvemos con Belén y ahora vamos con Jonathan. Pero este chico que se quedó. Y bueno, se le cambió la pantallita. Bueno, Verónica Magario entonces es la que suena. Si no sonara ella, lo que te dicen en Casa de Gobierno es que sea un intendente. Tanto que lloran los intendentes si no lloran se desvanecen, digamos, ¿no? A todos siempre piden, bueno, que vaya un intendente al PJ bonaerense, pero lo que remarcan todo el tiempo es que tiene que estar encolumnado detrás del proyecto de Axel Kicillof. Algo que no pasó con otras provincias gobernadas por intendentes peronistas. El PJ respondía a ellos. Sí. No fue en el caso de la provincia de Buenos Aires. También es cierto que en la mayoría de esos casos los gobernadores se ponían directamente al frente. Yo creo que si Axel saliera mañana y dijera el próximo presidente del PJ bonaerense soy yo, por abajo habría un montón de quilombo, pero la discusión se termina. La discusión, sí, claro. Bueno, la respuesta ahora es, le queda chico, van por un sello nacional. Pregunté, bueno, ¿ese sello nacional es el PJ nacional o es otro? Y dijeron, no, ahora está Cristina, salvo que pase algo legal, pero pensaban en otro tipo de sellos nacionales. Un movimiento de derecho al futuro a nivel argentino. Un movimiento de derecho al futuro a nivel nacional. El Frente Grande de Mario Seco tiene sello nacional. Sí. Digamos, se pueden usar todos esos otros sellos. Preguntaba por el PJ nacional por la connotación política, ¿no? que tendría eso, y con un desafío directamente explícito hacia Cristina Fernández. Vamos a ver cómo desencadena todo esto, pero... Y desencanta también. Sí, también desencanta. Muestra que la interna entre la Cámpora y el MDF está cada vez más expuesta, cada vez se va a tensar más y cada vez se va a discutir hasta lo más ínfimo como es la presidencia de un PJ en un distrito. Yo por eso insisto, van a ir por todo. Yo por eso insisto, a medida que se acerque el 2027 todo se va a volver más complicado. Hagan las elecciones lo antes posible, tírense con lo que se tengan que tirar, cuenten los votos, resuelvan en función de eso y pasen de página. Y pueden articular una oposición para cosas como esta reforma que está impulsando el gobierno. Nos vamos ahora sí a Casa Rosada, donde Jonathan Eguier, con su teléfono ubicado correctamente, nos recibe desde el salón Mariano Moreno con un pedazo de nariz menos. ¿Cómo estás, Jonathan? Nicolandos y todos los integrantes del PASE, buenos días. Ahí acomodé mi cámara, así que ya estamos perfectamente. Hemos solucionado los problemas técnicos. Acá estamos en una Casa Rosada que hace cada vez más calor. Yo insisto, repito, van a tener que hacer algo con la sala de periodistas, van a tener que poner por lo menos ventiladores, porque va a ser muy terrible. No se hace el calor que hace acá adentro y cada vez va a ser más calor. Esto es responsabilidad plena del nuevo secretario de Comunicación, Javier Lanari, y obviamente el jefe de gabinete, Manuel Adorni. Repito el reclamo, a ver si nos pueden de alguna manera acondicionar esta histórica sala de periodistas llamada Roberto Di Sandro. Entiendo el odio a los periodistas del presidente y de todo su séquito,
Pero bueno, así todo, a ver si por lo menos nos acondicionan de alguna manera. Que nos sigan odiando, pero que nos acondicionen de Los alguna podrán manera. odiar, pero somos una actividad esencial según el nuevo proyecto del gobierno, con lo cual mínimo Exactamente. tenés que pedir un aire acondicionado. Exacto, ya que quieren eliminar el estatuto del periodista, que por lo menos nos pongan aire acondicionado. Acá, entre paréntesis, rechazo total, sobre todo la eliminación del estatuto del periodista que apareció hoy finalmente en la reforma laboral, algo que igualmente ya adelantó Mariano Martín, por ejemplo, hace mucho, que a pedido de Clarín se había hecho finalmente este reclamo de sacar, de eliminar el histórico estatuto del periodista. Acá, a ver, finalmente Milei tuvo que venir de viaje, de urgencia, firmar una reforma laboral que ya estaba teniendo un montón de internas. Las internas volvieron al gobierno, obviamente, se estaba llenando de internas y por eso el apuro de Milei para volver fue al cohete, a Oslo, a gastar plata del Estado, a gastar esa plata del Estado que él dice cuidar tanto, que no la cuida para nada para viajar. Ya no es la primera vez que se va de viaje a buscar una foto y lo dejan plantado. Otra vez le pasó lo mismo y ahora tuvo que volver de urgencia para firmar la reforma laboral. De hecho, la firmó en el Aeroparque. A ver, vamos a contarle a la gente. Cuando un presidente sale del país, se va en avión en una estación que está atrás de Aeroparque. Sí. Es una estación especial de la Fuerza Militar y de ahí sale vuelo para donde sea. Generalmente sale desde ahí para los viajes. Milei suele salir de ahí. Aterrizó ahí mismo y ahí le llevó a Dorni. Ahí, las fotos y videos que vemos es desde ahí. Desde ese lugar aeronáutico que firmó ahí Milei la reforma laboral. Insisto, y decía, volvió de urgencia porque se le estaba llenando de internas por la interna con la CGT sobre todo. Digo, hay canales, hay líneas en el gobierno que quieren ir a fondo, la línea Federico Sturzenegger, y hay líneas más dialoguistas como el menemismo. Ahora, el menemismo a mí lo que me decían es, si nosotros vamos a fondo contra la CGT, si le metemos un dedo en el culo, la ley, si sale, se van a poner todos, el país se va a poner muy complicado, va a ser una olla social complicada con ese tipo de cuestiones contra la CGT. Si sale, también, si negociamos va a salir más light, o sea, va a salir muy lavada. Y si negociamos mucho con la CGT, a lo mejor directamente no sale, y a lo mejor la CGT tener un triunfo y demás. O sea, conviene que salga una reforma laboral sin humillar tanto a la CGT. Bueno, eso es lo que finalmente, evidentemente, vimos hoy. Hoy, por ejemplo, sacaron finalmente ese párrafo que iba con que se quedaba con la cuota sindical en la reforma laboral. Es lo único que sacaron. Sí. Después la ultraactividad. Es lo único que sacaron. Es decir, se impuso más la versión de Sturzenegger. Vino Milei a apoyar con una foto de su firma el plan de Sturzenegger sobre el pedido combinado de Martín Menem y Santiago Caputo, que por primera vez en 2 años están del mismo lado. Es llamativo, tal cual, ¿no? Sí. Sí, tal cual, pero ese había sido un pedido muy especial de la CGT, para no pudrir absolutamente todo, que era que saquen ese párrafo. Finalmente lo sacaron, pero el resto, contra la CGT, contra las bases, contra los laburantes, quedó todo. Sí. O sea, la ley es mucho más de Sturzenegger que de lo digo muy entre comillas, los dialoguistas Menem Caputo. Es insólito que uno diga, ¿cómo puede ser que los Menem y Santiago Caputo quieran, no sé, favorecer de alguna manera a la CGT? Bueno, cosas que pasan en un gobierno que se sienta a negociar y hablar alguna parte, otra no. Digo, Sturzenegger no se juntó con la CGT. Santiago Caputo sí, Martín Menem tiene la relación con los gobernadores, con algunos diputados, bueno, etcétera. Y obviamente cuando vos dialogás te pones a ver que la ley es un mamarracho contra los trabajadores. Bueno, finalmente fue parte del mamarracho que vino rápidamente a firmar hoy Milei porque se le estaba descontrolando todo acá, así que vino todo muy rápido. Ahora la disputa y el debate que se viene es cuándo sale esta ley, cuándo se debate, cuándo se aprueba, cómo se aprueba y demás, de qué manera. Empieza a haber ahí un tironeo, entre Patricia Bullrich y Karina Milei sobre cuándo finalmente se va a poder aprobar. Obviamente Patricia Bullrich está viendo que no es tan fácil como parecía el Senado, sacar esta ley con el Senado. La CGT está moviendo, no está haciendo paro, no está haciendo movilización, pero está rosqueando bastante. Se está moviendo realmente, vamos a ver qué resultados le da. Patricia Bullrich ve que tal vez no pueda llegar a salir en diciembre. Karina Milei está apurando para que por lo menos tener, antes del 30 de diciembre, tener media sanción en el Senado. Hay que ver cómo se termina de resolver y después será otra cuestión diputados. El tema es que hay que ver cómo le llega a Martín Menem esta ley. Si le llega muy dura, si le llega más light, más lavada, se va a definir mucho en el Senado. ¿Y cuándo le llega, no? También, porque da la sensación de que el gobierno va perdiendo impulso a medida que pasan los días.
Sí, se le está complicando. A priori le parecía mucho más fácil. Obviamente nunca iba a ser un trámite la reforma laboral, como a lo mejor sí lo va a ser el presupuesto. La reforma laboral ya se sabía que iba a ser un trámite duro para el gobierno. Se está poniendo cada vez más complicado. Digo, no va a ser un jardín de rosas esta reforma laboral. Era obvio, también lo sabían en el gobierno, que se viene áspero. Recién Cristian Castillo, del Frente de Izquierda, llamó a una movilización el 18 de diciembre, salió Adorni a contestarle, le dijo, está todo bien, pero que sea les recomendamos que lo hagan por la vereda, una especie de amenaza, ¿no? Así que hay que ver cómo actúa, va a ser seguramente el primer desafío de la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que obviamente va a actuar con las mismas directivas que Patricia Bullrich, ¿no? Obviamente. Así que se le viene un diciembre complicado al gobierno. Parecía mucho, creían que iba a ser un poco más fácil. No va a ser así. Bien, Jonathan, Así que muchísimas gracias por el reporte ahí desde la Casa Rosada. Seguiremos muy atentos Le mando un abrazo. a las novedades. Un gran abrazo para vos también. Nos quedan unos minutos acá. Tenemos para repasar un par de temitas más. Nos vamos a meter en la economía con Cande porque se espera en unas horas que se conozca el número de inflación de noviembre. Y ya todo el mundo descuenta que va a ser parecido, igual o hasta más alto quizás que el de hace un año, el de noviembre del año pasado, cerrando un poco un año en el cual el gobierno se estancó. Esos logros que había mostrado, si se quiere, en el 2024, donde uno dirá, bueno, 2,5 es alto, pero lo había bajado de un número que era casi 10 veces más alto y que en este año no lo pudo mover, no pudo mover la vara. Sí, recordemos que el 2025 que iba a ser el año de recuperación económica, el año donde la inflación iba a empezar con un 1, iba a tener este camino descendiente. Bueno, no está pasando esto en el segundo semestre del año de manera muy clara, pero en realidad se frena la desaceleración inflacionaria ya con el programa con el Fondo Monetario y se marca este piso del 2,5%. En la placa 2 tenemos el número de inflación que salió de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2,4% para noviembre. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en octubre había sido del 2,2%, entonces, bueno, sigue este camino ascendente en el número de inflación con un peso del 2,2% para alimentos y bebidas, y eso hace que, bueno, depende, obviamente no es la misma la metodología de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que de la Nación, pero se ve que el crecimiento muy importante que tuvo el precio de la carne, sobre todo en noviembre, no logró impactar tanto, por lo menos en esta metodología, y por eso a la espera de la publicación del número nacional, se espera una inflación entre el 2,3 y 2,5%, sabiendo que octubre a nivel nacional había sido del 2,3%. Es verdad que alimentos pesa más a nivel nacional en esa ponderación de la canasta y sobre todo pesa más carne dentro de esos alimentos, así que hay que ver qué evolución va a haber. Y de nuevo la pregunta que sale siempre cuando se publica el número de inflación, que es, bueno, a mí me representa más la inflación. Y bueno, esa de a mí me representa más la inflación, que ese número que dice el INDEC, tiene que ver con que en los últimos meses lo que más viene aumentando es el costo de vivienda, de electricidad, de los gastos fijos, de transporte. Bueno, transporte se ve ahí más alto en el de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero bueno, con esos costos, esos gastos fijos que hacen que lleguemos a fin de mes siempre un poquito antes. Y cada vez más antes. Claro. Y este diciembre con fiestas y todo va a ser también complicado en ese sentido. Los que no se complicaron son los encargados de la imagen del gobierno, que se aburrieron de los escuditos que habían hecho con inteligencia artificial hace un año para imitar los de la Casa Blanca, y dijeron, bueno, vamos a hacer otra tanda de escuditos con inteligencia artificial este año, y salieron ayer con toda una nueva tanda, Fero. Así es, con ciertas dificultades, te digo, porque parece fácil decir, bueno, le doy los sellitos a la inteligencia artificial y que haga lo que se le ocurra. Nano a Nana, diseñame los escudos. Sí. Básicamente, la verdad que surgieron un montón de particularidades. Entendemos que el gobierno, a través de su Secretaría de Comunicación, su espacio de comunicación, quiso renovar la imagen, sobre todo a nivel virtual, del gobierno con nuevos sellos en el contexto del segundo, digamos, de la segunda mitad de gestión, después del triunfo. Bueno, todo para peor. Se equivocaron, tuvieron que cambiar. Un papelón. Se equivocaron en varios, tuvieron que cambiar
tuvieron que bajarlos, los volvieron a subir hoy. Ahora te voy a contar algunos, son un montón, no sé si nos va a alcanzar el tiempo ni el interés para repasarlos todos, pero voy a arrancar por los más llamativos. El que más me llamó la atención es el del Ministerio de Seguridad, placa 1, compañeros, porque presentamos, esto dice el tuit, presentamos el nuevo sello del Ministerio de Seguridad Nacional que integra el águila, emblema de vigilancia, autoridad y protección. Su visión aguda simboliza anticipación estratégica y su vuelo firme expresa control territorial y capacidad del Estado para resguardar a toda la ciudadanía. O sea, le dijeron al GPT, decime qué tendría que hacer, qué funciones tendría que cumplir y ponemos un águila. ¿Un águila como cuál? Le respondió la inteligencia artificial. Y bueno, lo más parecida a la de Estados Unidos posible. Porque ¿qué somos si acaso no somos una colonia? ¿Qué somos si no somos unos tilingos descomunales? Y así salió. Ministerio de Seguridad Nacional, un águila calva, águila que solo se encuentra en el territorio de Norteamérica. Y cuando digo Norteamérica me refiero a México, Estados Unidos y Canadá. Norteamérica no Acá es solo... tenemos otras Y que tiene sentido águilas. que esté en sus logos, ¿no? Claro, Es sí, porque es un bicho ave local. de su Es su totalmente a territorio. propósito esto. Pero Vos que claro. me decías que se habían equivocado, que lo habían hecho. Es todo recontra adrede. Igual, No, voy- esperá voy que a se decir equivocaron. algo, voy a decir algo. Las águilas argentinas tienen mucha más ondas que el águila calva, Sí. porque tienen como una especie de cresta punk de... Bueno, por ejemplo, el águila coronada. Entonces alguien en las redes sociales, en la placa 4, propuso el escudo con el águila coronada. Para Me que nos leyeron están la siguiendo mente. en Mirá, YouTube. Exactamente. Fuiste vos, Ahí está, Lando, ¿ves? fuiste vos con Ahí- tu falsa cuenta. Tiene mucha más onda. Ahí alguien puso Sí. el águila coronada, que tiene como eso que decía Nico, 4 piquitos en la cabeza. Pero bueno, por supuesto que no se parece a la de Estados Unidos. Sería demasiado Argentina poner esto. Ni te cuento una con el cóndor, que es como el ave nacional. Claro. ¿No? Placa 3 tenemos al cóndor, para quienes quieren ver cómo quedaría. Claro. Algún burro dijo por ahí que bueno, que era un gallo, bueno, en fin, no entienden nada. Y también alguien planteó el hornero. ¿Por qué no? Esa es ¿Eh? otra, ¿por qué no? El pajarito nacional, entonces envolvió. Lindo al el escu- hornerito. Eso sería más para el escudo del Ministerio de Vivienda. El ¿Qué- hornero tendría que estar en el escudo del Ministerio de Vivienda. ¿Qué vivienda, no? ¿Qué vivienda si no construyen una ruta, no bachean una ruta? ¿Qué vivienda van a construir? Pero es verdad, Nico, lo que decís, de todos modos es el que más me gusta. El escudo nacional dentro del nidito del hornero de barro y el hornero arriba con su fabricación. Pero es verdad lo que decías, Nico. Otro que tuvo mucho lío fue el Ministerio de Capital Humano con esto, porque ayer a la tarde publicó, esto es en la placa 12, compañeros, publicó un tuit, como todos, porque salieron todos en serie, ¿no? Presentamos el nuevo sello del Ministerio de Capital Humano que incorpora las manos, símbolo de trabajo, solidaridad y desarrollo humano, representan el esfuerzo para ayudar al prójimo, y ya cuando dicen prójimo a mí me agarra, como decía Goebbels, agarro mi revólver. Y la misión de ampliar capacidades, oportunidades y bienestar a lo largo de la vida. Bueno, tuvieron un problema con el logo porque al toque lo borraron. Entonces yo llamé y pregunté a gente del gobierno qué pasó con porque cuando lo fui a buscar para hacer esta captura, no lo encontré en el Twitter oficial del Ministerio de Capital Humano. Alguien del gobierno me dijo, mira, los armó comunicación de presidencia, mandaron el logo y después dijeron que iban a hacer uno nuevo, por eso volvieron al logo viejo, porque en un momento tenías el logo viejo. Entonces esta mañana, placa 12B, salió el nuevo. A ver. El nuevo tiene un libro. ¿La Constitución vendría a ser? No, la de Estados Unidos, Tal digo, vez se ¿no? equivocaron y pusieron capital manos y por eso le puso manos. Claro. Yo pensé que tenía que ver más con el tema de las manos que se quedaron con la ropa guardada, con la comida guardada También en los puede galpones. ser. Y A mí- también es cierto, el escudo anterior, el que descartaron, las manos por cómo estaban puestas, las coronas de laurel parecían dos esposas. Esposas. Y que parecían las manos esposadas. Yo entendía Sí. que te entregaban a la Argentina así con las manos. También puede Tomá. ser, Era una también, cosa así. también puede ser, pueden ser las manos que se llevan a alguna que otra cometa. A mí me hizo, Bueno, un 3%. a mí me hizo acordar a Genú se ríe y yo mientras lo veo reírse a Genú digo, estoy dilapidando mi capital periodístico. Pero bueno, sí dice Belén. sí, ok, sí, está sí. bien, yo antes escribía sobre Pero temas seguí, serios. vos Profesionalismo seguí, Fer, que te caracteriza, Fero. Siempre con el Sí, profesionalismo. un poco de cinismo también. A mí me hizo acordar, el de las manos me hizo acordar, Tape 15, chicos, me hizo acordar a este viejazo. Mira, los que tenemos más de 40,
Las Pues sí, manos tiene audio. mágicas. Las manos mágicas te dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. Y el resto depende de usted. Blanco y negro Bien. se puso el estudio. Perfecto. Eso es lo que... y tengo más, pero voy a cerrar con el de Cancillería, que también tuvo problemas. Porque primero largaron para quienes nos siguen con YouTube, el 13. Entonces un montón... Cancillería con un mapamundi de fondo. Raro, ¿no? Raro. Bueno, alguien dijo, muchachos, omitieron Malvinas. Y la Antártida. Omitieron Malvinas y la Antártida, taparon Europa, bueno, qué sé ¿Ya yo. la vendieron? Entonces, ¿No la querían vender? claro, quizás las manos mágicas se quedaron con Malvinas. Había algo más, no sé si lo vamos a mostrar hoy o mañana, pero... Y entonces sacaron el nuevo. El nuevo, sí, obviamente lo corrigieron, ampliaron un poquito. Se ve tanto, como decía Belén, la Antártida completa, no solamente el territorio nacional, y por suerte se ven las Islas Malvinas. No le pusieron muchas ganas. Después hay nuevo de vocería, bueno, están todos. El de vocería tiene una tril, es espectacular. Es espectacular. Mañana así entonces todo, terminamos ¿no? de repasar los escudos. Dale, bueno, excepto genial. que los cambien hoy a la tarde. Sí, también. Gente, vamos llegando al final de este programa. Quédense igual que en el Destape. Sigue toda la cobertura de esta nueva reforma. Ya artículo por artículo. Lo van a poder seguir ahora con Adrián Murano, después con el equipo de Maldita, después con Mariano Martín. Y a las 7 de la tarde, otra vez acá. ¿Quién les habla? Can Devoto. Fero Soriano, si quieren venir, chicos, están invitados. Venimos. Y todos ustedes también a sumarse. Mañana a las 10 nos reencontraremos por acá, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Que tengan una excelente jornada y nos vemos en cualquier momento. Chau, chau.